Bienvenidos a Inver, como siempre, aquí en vivo. Veo gente ya conectada. Francisco Martín, ¿qué tal? Buenas. También saludando a Carlos, que ya lo veo también conectado. Javier Sotelino, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar aquí a todos. Hoy tenemos un directo especial. Ya sabéis que este canal es educativo y lo que tratamos de hacer pues, es enseñar para aquellas personas que ya tienen cierto conocimiento. Y me gusta que esté Carlos hoy porque pues, cubre un nicho que en el canal no tocamos mucho, al igual que cuando vino pues, Antonio Linares con el segmento de High Growth. La idea es que en el canal poder hablar pues, de cualquier tipo de inversión, valoración de acciones y cuando tocamos una temática pues, que pienso que otra persona puede aportar una visión pues, mucho más detallada, más profesional, más perfecta, pues evidentemente lo invitamos al canal. Y esa es la idea de hoy con Carlos, pues hablar de sector energético, quizá la parte más deep value del sector. Por tanto, bueno, espero que os guste la entrevista. Como siempre, estas entrevistas, al igual que las entrevistas que hacemos a SEOs, pues las hago para que vosotros preguntéis a través del chat, ¿vale? Es una iniciativa para acercaros pues tanto SEOs como inversores profesionales, inversores particulares que pueden aportar algo diferente. Y la idea es que participéis en el directo pues para hacerle preguntas. Ahora explicaremos el guión cuando dé el paso a Carlos, que lo daremos ahora. Mario, ¿qué tal? Buenas. Woody, ¿qué tal? Buenas tardes. Cada vez hay más gente, la verdad que muy contento. Próximamente anunciaré una iniciativa de una empresa americana a través del canal. Por tanto, a veces tener un canal de nicho pues atrae interés de empresas y empresas americanas. Lo comentaré cuando pueda. Juan Barrios, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Román, Miguel, otro clásico. Buenas tardes. Bueno, voy a dar paso a Carlos, que lo veo conectado. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Kim. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Oye, ¿me escuchas bien? ¿Sí? Sí, perfectamente. Tú me ves y todo bien, ¿no? Te veo y te escucho perfecto. Oye, primero darte las gracias por participar pues, en esta entrevista. Sobre todo, yo creo que va a ser interesante, ¿no? Para aportar quizá esa parte de visión en estos sectores más deep value, que es muy, muy interesante. Con esa iniciativa pues, de acercar, pues, repito, tanto directivos como profesionales que pueden aportar algo diferente, ¿no? y de valor a la comunidad. Yo te conocí a través de tu página web, no sé cómo, igual a través de tu cuenta de Twitter, pero sin conocerte, la verdad que me gustó por el detalle, y ya sabes que a mí me gusta bastante el detalle, entonces no es fácil siempre encontrar detalle, y la verdad que me sorprendió, y sobre todo pues en una temática en la cual quizá no hay tanto interés, o al menos no la había hasta hace un año o 6 meses, que ahora hablaremos, ¿no? Por tanto, si quieres, lo que he preparado y también para los seguidores, he preparado una entrevista en 3 bloques. Una primera entrevista donde tenía la idea primera de pues, conocer un poco a Carlos, aunque hay otras entrevistas donde lo explicas. Entonces, si quieres, te dejo 5 minutos después para que lo hagas rápido y ya nos metemos de lleno, que yo creo que es más interesante pues, en tu filosofía, que es algo diferente, más centrado en la macro. Y después ya entramos a ver pues, tu visión, hablamos de algunas temáticas que en las que estás invirtiendo o estás analizando. Y después, si quieres, alguna idea en general. Y ya de ahora te lanzo, al igual que lancé a Antonio, es decir, si te apetece más adelante, pues te invito a que vengas al canal a presentar una tesis en detalle de la compañía que tú quieras, en detalle, ¿vale? Pero eso, en todo caso, si te apetece, pues será otro día. Déjame pasar un disclaimer antes de empezar. Como siempre, ya sabéis que invertir con profesionales de Draco TV no representa un servicio de inversión, no ofrece ningún tipo de servicio de inversión ni servicio auxiliar, tampoco ofrece ningún tipo de asesoramiento financiero o de inversión, y cualquier cosa que hacemos en este canal siempre es con carácter totalmente educativo. Cualquier opinión o análisis expresado por los formadores, en este caso por mí también, por Carlos, es siempre con carácter totalmente educativo y nunca se debe interpretar como una confirmación para comprar y para vender, y vosotros, los seguidores, vosotros, los inversores particulares, tenéis que realizar vuestro propio análisis y tomar vuestras propias decisiones. Muy bien. Dicho esto, Carlos, si te quieres presentar rápidamente, sé que estudiaste economía en el 2008, después te empezaste a dedicar, ¿no? Tuviste interés por el sector de la energía en el 2013-14,
leíste los típicos gurús, pero evolucionaste más a la macro, tuviste experiencia estudiando en el Reino Unido a través de un máster, también has trabajado en hedge funds. Si quieres resumirnos rápidamente esa etapa. Sí, cuento muy rápido y eso es. Hice ingeniería industrial, pero nunca me he dedicado a ello porque siempre me gustaba el tema de economía y tal. Entonces, estuve viviendo en Francia una temporada y luego ya volví a España y siempre estuve trabajando varios años en consultoría estratégica, pero mientras tanto, estuve estudiando economía, empezando a hacer mis primeros análisis, dedicando muchísimo tiempo a bolsa. Entonces, a partir de aquí, pues hice el GMAT, que es un examen que si depende de la nota de corte que sacas, te permite hacer los MBAs, digamos, top, y me salió bastante bien, sobre todo la parte de matemáticas. Conseguí una beca para irme a Imperial College y estuve un año haciendo el MBA de Imperial. Entonces, mientras estuve en Imperial, lo que estuve es en el fondo de inversión de Imperial, que tiene un fondo, y llevaba yo la parte de energía. Y esto era bastante interesante porque al final tomabas las decisiones de compañías que invertir en el sector y tal, lo tenías que exponer a un comité que está realmente formado por gente de Goldman Sachs y Barclays y demás. Entonces, Carlos, ¿qué te llevó en ese momento a seleccionar energía? O sea, ¿te lo propusieron? Sí. ¿A ti te interesaba ya de la carrera? Claro, yo al final de cuentas de la carrera me especialicé en energía y la consultoría estratégica que he hecho ha sido en varios sectores, pero también he trabajado bastante con energía. Entonces, si me dices cuál es el sector en el que a lo mejor te sientes más cómodo por estudios, es este. Luego, evidentemente, a la hora de invertir y a la hora de invertir sobre todo por macro, pues evolucionas y conoces más de otros sectores. Entonces, fue ese el motivo para estar en la parte de energía. Y entonces, mientras hacía todo esto, lo que hice fue conseguir entrar en un hedge fund donde estuve un poco menos de un año, y esto sí que es una experiencia de estas que te cambia la vida absolutamente desde el punto de vista del racional, desde el punto de vista de muchas cosas que como inversor particular o que ya habías empezado a ver de otra manera, es imposible que lo puedas analizar, preguntarte, tener los contactos, tener el acceso a la información, darle toda esta vuelta a la manera de invertir, pues fue algo bastante impresionante. Entonces, a partir de ahí hice mi gran proyecto personal, que estoy muy orgulloso, que es la parte de moran.eu, que es la página web que creo que me conociste a partir de ahí. Y lo que he hecho desde entonces, hice CFA nivel 1, hice el CAT, que es lo que estas dos cosas juntas te permiten asesorar y gestionar patrimonio de terceros. Entonces, a partir de aquí empezamos a llevar, a aconsejar a terceros, y todo esto, se retroalimenta con la página web desde el punto de vista de filosofía macro. Esto es el siguiente punto al que quiero entrar. Es decir, yo en los últimos 2 años he estado muy metido en energía, pero porque también creo que era el momento, sobre todo desde el anuncio de la vacuna del 9 de noviembre del 20, creo que era el sector que más tenía que ganar. Y ahora, sin embargo, no digo, y ahora lo explicaremos un poco más adelante, que la energía no sigue estando interesante, pero sí que es verdad que ya estamos pivotando hacia otros sectores. Muy bien. Resumen rápido. No entro más en detalle porque yo mismo y seguramente la gente que está conectada habrá visto otras entrevistas donde lo explicas con mayor detalle. Pero evidentemente supongo que toda esta experiencia, ese año trabajando en un hedge fund, el tratar de coger los roles de cómo un hedge fund británico, ya sabemos que los anglosajones y los americanos en términos de análisis siempre van un paso más allá. Eso te ayudaría, supongo, a profundizar en el análisis. Si quieres, ya nos metemos en la filosofía de inversión. Tú nos dices que es claramente macro, pero ¿nos puedes explicar un poco exactamente cómo tú la entiendes? Sí, exacto, porque el tema de invertir por macro al final es un espectro muy amplio y si hablas con 10 personas te van a explicar casi 10 cosas diferentes. Entonces, yo lo que entiendo al final de cuentas, el análisis macro es en base a eventos, en base a interest rates, en base a cómo está la situación macroeconómica, hacer un análisis de arriba a abajo, primero en base a las circunstancias y en base a la situación actual, entender qué sectores pueden tener un mayor atractivo. Dentro de esos sectores que pueden tener un mayor atractivo,
entenderlos, porque dentro de cada sector, yo entiendo sector como los 11, digamos, 11, 14 que define pues, Bloomberg o otras casas. Dentro de estos sectores tenemos las diferentes industrias, es decir, por mucho que pueda ser favorable un entorno macro para un sector, no lo tiene por qué afectar igual a todas las industrias, ni todas las industrias van estando a la vez afectadas favorablemente por la tendencia. Entonces, Carlos, sí. tienes en pantalla una herramienta que es Finviz, que te da un poco la evolución de los sectores, que es muy visual, yo creo que es lo que estás hablando, va bien, igual, por eso la pongo. Por ejemplo, el year to date, pues evidentemente hay un claro ganador que es el sector energético, ¿no? Entiendo que la composición sectorial que tú te haces es la que vemos en pantalla ahora mismo, ¿no? Exacto. Y el siguiente paso es dividirlo en las diferentes industrias que hay en cada sector. Claro, si hacemos así, nos vamos a Industry y vamos al mismo gráfico, por ejemplo, el year to date. Voy a bajar. Bueno, los que lo vean en podcast no lo van a ver, pero bueno, ya que estamos en YouTube. Aquí tenemos un año y si no me equivoco aquí viene el year to date. Claro, aquí se generan muchas diferencias, como vemos, entre lo que es el sector energético en global con los diferentes subsegmentos, industrias que hay. Entonces, vamos por pasos. Es decir, ¿cuándo decides tú que en 2021 hay que invertir en el sector energético? Bueno, yo realmente estaba invertido en tecnológicas y tal durante el COVID. Sobre todo, de hecho, fue un cambio bastante drástico. Yo estaba metido pues, en las típicas Facebook, estaba metido en Facebook, estaba metido en Mastercard y en otras que eran más growth, large cap, que son al final las que se defendieron un poquillo mejor del COVID. Y sí que es verdad que a partir del anuncio de la vacuna, yo ese día hice, y de hecho creo, es que me acordaré siempre porque a mí ese día, al final de cuentas, en mi evolución como inversor y en la rentabilidad que consigo desde ese día, pues me ha cambiado mucho. Entonces siempre me acordaré de el análisis que hice esa noche o la reflexión de decir, ok, ha pasado esto, ¿qué puede pasar a partir de ahora? Y creo que fue una reflexión en voz alta, decir, ojo, que a lo mejor ahora mismo llevamos 1 o 6 meses siendo growth y siendo large cap las grandes ganadoras. Creo que esto lo que hace es cambiar a más sector value, más pequeñas empresas. Entonces, fue esa primera análisis o reflexión que hice y a partir de ahí me puse a mirar el sector energía, que evidentemente al tener una formación y al haber estado y invertido varias veces, porque es lo bueno que tiene la inversión, que al final los sectores son los que son y puedes a lo largo de los años ir pivotando de unos a otros. Entonces, cuando a los años vuelves a coger uno que ya más o menos conocías, puedes buscar los Excel, puedes buscar los datos que tenías y tal, y te pones al día más rápido. Entonces, al analizar, al determinar que creo que la energía era el que mejor iba o de los que mejor iba a sentirse, a revalorizarse después del tema de la vacuna, por el shock de decir, ok, hay vacuna, no significa que desde el minuto cero, porque la bolsa va mucho por expectativas. Esto no significa que desde el minuto cero fuera a subir el petróleo, ni fueran a consumir más, ni se fuera a la economía a empezar todavía a ir mucho más rápido y a empezar a gastar y todo lo que hace mover el ciclo económico hacia un punto más value, pero sí que es verdad que desde ese momento es cuando te tienes que empezar a fijar en este tipo de compañías. ¿Cuál fue la reflexión? La reflexión fue, ok, pues hay diferentes industrias, hay unas que son las productoras que dependen básicamente del... Carlos, perdona un momento, antes de entrar en detalle en el sector energético, si te he entendido bien, un poco lo que miras es, miras el ciclo económico, pues en qué fase del ciclo estamos, y estamos en fase de aceleración, recuperación, maduración o recesión. Evidentemente, en cada una de las fases, pues hay unos sectores que lo hacen mejor que otros. Por ejemplo, ahora que estamos, parece encaminados a una recesión, pasa que va a ser la recesión más anunciada de la historia, lo que habrá que ver es si es suave o es profunda. En una recesión, los sectores que lo hacen bien, pues evidentemente son los más defensivos, pues utilities, telecos, farmacéuticas, y si la recesión es suave, quizá commodities, si no es suave, las commodities no lo van a hacer bien. Esa es la primera perspectiva que te haces. A partir de aquí entiendo que pues miras un poco la política monetaria, miras los tipos de interés, porque eso va a afectar pues, a las compañías growth o value, como ha quedado muy claro en el año 2020. Es decir, tu composición es, muy bien, en el entorno en el que estamos, que puede ser pues, una de esas 4 fases del ciclo económico, por ejemplo, que suele durar entre 6 y 14 meses como máximo, ¿no? La media. ¿Qué sectores lo hacen bien?
y dentro de esos sectores entonces vas a buscar las compañías. Es decir, ¿estoy en lo cierto un poco el cómo determinas la cartera en cada momento? Sí, más o menos. Lo que pasa es que por capacidad, al final lo acabo centrando en 3-4 sectores en total. Es decir, cuando el ciclo está de una manera, me centro más a lo mejor en energía, temas de este estilo, materias primas, etcétera. Cuando está en otra, miras consumo discrecional, miras utility. Es decir, no puedo estar en los 11 sectores, es decir, me especializo en 3-4 y si veo cosas diferentes de un diferente es lo que intento meter, como fue el caso en el COVID de las tecnológicas. No soy ningún experto en tecnológicas, entonces, pero en ese momento era lo que creía que más podía tirar. O sea, de los que tenemos en pantalla, vemos, por ejemplo, que te quedas con energía, materiales, utilities industriales, tecnológicas. Quizá dejas fuera consumo real estate, por si quieres comentarlo. Sí. Mira, te comento. A ver, energía evidentemente es el que más he tenido. Basic Materials, más tirando a materias primas que el esto en general. Utilities, más del pasado. Hace bastantes años que no estoy metido ahí. Healthcare no es mi área de expertise, comunicaciones tampoco. Consumo defensivo he estado alguna vez y ahora pues estoy dándole una vuelta, pero de momento no he empezado. Tecnología no es mi área de expertise, pero el COVID hizo que, además, teniendo más tiempo, pues tuviera que mirarlo. Real estate he estado en alguna situación especial y consumo cíclico es lo que ahora, por ejemplo, más estoy mirando. Ok. Comunicaciones aquí se refiere a Google, Facebook, Twitter, todo este tipo de compañías. Vale, muy bien. Entonces, está clara la segmentación inicial y con eso llegas a, por ejemplo, el sector energético, ¿no? Uh-huh. Vamos donde estábamos antes, que era el year to date, perdón, o sea, la rentabilidad acumulada en el año, ¿vale? Para el que no sepa qué es year to date. Y como vemos mucha disparidad entre los subsectores que componen el sector energético. Aquí la pregunta es, ¿cómo decides en cuál invertir? Porque las opciones, como vemos, son múltiples, ¿no? Pues invertir en servicios, exploradoras, refineras, integradas, en mi caso royalties, que quiero hablar contigo de esto después. ¿Cómo decides aquí? No, porque no todas siguen el mismo ciclo, es decir, aunque la energía pueda a lo mejor estar overperforming durante 12 meses, 15 meses, el tiempo que sea, no todas lo hacen a la vez. Es decir, al principio, si se recupera la materia prima, va a ser las que sean de E&P, es decir, de exploración y producción, van a ser las que primero se recuperen. Cuando ya esté un poco más centrado, seguramente, bueno, las refinerías van aparte. Las que los drillers, digamos, los offshore drillers en energía, por poner un ejemplo básico, cuando se empieza a recuperar, las compañías lo primero que hacen es reactivar los pozos que tenían a medias o los que ya tienen empezados. Entonces, hay servicios, hay un poco menos, offshore drillers nada, porque primero te gastas el dinero en tierra y luego es cuando pagas, porque es mucho más caro explorar fuera. Pero cuando ya ves que el ciclo puede ser largo, por ejemplo, las offshore, que son los que hacen los pozos en el mar, y son unos rates muchísimo más caros, estas, que se dio la coyuntura que en el COVID estaban muy endeudadas y entraron varias en bancarrota, pues son las que no se van a recuperar tanto, a lo mejor al principio, pero sí que luego al final, y es lo que está ahora pasando, puede ser para una segunda parte del ciclo, si crees que este ciclo va a ser más largo. Como puede ser lo mismo el tema de servicios, a lo mejor no se recuperan tan al principio, pero va durante un poco más adelante, son un buen player para jugar esto, ¿vale? Tema de carbón no estoy metido. Yo lo que sí que he dividido la energía, porque aparte de la recuperación post-pandemia, en la pandemia, vamos a hablar de este momento y luego, si quieres, seguimos. ¿Qué pasa en la pandemia? Estás todo el mundo encerrado, de repente te dicen, ok, ya puedes salir de casa, entonces que hay un shock muy grande porque todo el mundo pues tira de ahorros y quiere consumir, quiere viajar, quiere hacer más cosas. Entonces, hay un consumo muy, muy grande de un repunte muy grande del consumo de energía, que es lo que pasó, en este caso ya se acrecentó por la guerra de Rusia, ¿vale? Pero en principio, si eso no hubiera estado, está el primer repunte, que hay mucho más consumo. ¿Cómo estamos ahora? Es decir, una vez que ya hemos visto que había un consumo más grande, que ha subido bastante el tema de energía, ahora hemos visto que se ha disparado la inflación, que la inflación ha estado muy alta que ha estado subiendo durante un año, que las políticas...
Sí. Perdona, una pregunta antes de avanzar. Entiendo que tú tus primeras posiciones en sector energético las tomaste antes de que las cotizaciones de estas compañías se desplomaran, ¿no? Por el efecto COVID en los mínimos de marzo, abril, mayo, ¿o fue después? Y yo siempre he tenido algo de energía, pero mi exposición a la energía era muy pequeña cuando se desplomó todo esto. Es decir, no tenía offshore drillers, tenía alguna exploradora y productora que evidentemente les fue bastante mal. O sea, ¿fue entonces ese momento de infravaloración de los precios que aprovechaste para empezar a construir posiciones o fue posteriormente? No fue hasta el tema de vacuna. Es decir, una cosa es que las cosas, el precio esté muy barato, pero si la perspectiva no te dice que nada vaya a cambiar, puede seguir estando barato y puede incluso estar más barato si no puedes, como pasaba en ese momento, los precios eran tan bajos que no llegas a break-even. Entonces, si la empresa está perdiendo dinero, pues es mejor irlas estudiando durante ese momento y tal. Y si hay algún catalizador, pues a partir de entonces es meterse. Esa es una gran diferencia respecto quizá a los deep value más conocidos que hay en España, ¿no? Que pueden ser AZ y Cobas, que si lo digo bien, ellos no miden tanto el timing porque entiendo que sus partícipes entienden que eso va de largo plazo y que sus partícipes entienden que si tienen que estar 5 años en minusvalías para después en el año 6 recuperarlo todo, lo entienden. Entiendo que tú no, o sea, tú te fijas un poco más en lo que Valentum llama el valor más un catalizador, es decir, buscas ese catalizador que hace que el precio deje de caer y eventualmente empiece a subir. Evidentemente eso no es fácil porque entonces estás entrando en el timing, ¿no? ¿Nos pones un ejemplo de qué podría ser aquí un catalizador en algunas compañías que entraste, por ejemplo, en 2020? En 2020 el catalizador fue lo que decía de la vacuna. Ahora mismo sería el pivot de la Fed, ¿vale? Entonces ahora, por ejemplo, estoy estudiando, bueno, he empezado alguna posición, pero tampoco muy grande. Ahora mismo la energía está yendo muy bien. Lo siguiente ya, aquí hay dos cosas, ¿vale? Pueden pasar dos cosas. Uno, que está el primer pico de inflación luego vuelva a repuntar, o un segundo que esto ya, bueno, pues haya tocado techo y que yo creo que el terminal value se quede un poco más arriba porque lo del 2% es un mundo prepandemia, pero bueno, son dos escenarios. Uno, que vuelva a repuntar, entonces sería otra vez momento de commodities y creo que sería el peor escenario porque si realmente vuelve a repuntar la Fed va a tener que seguir subiendo ratios y sería un destrozo enorme para el growth. Entonces, como yo no sé lo que voy a pasar, entonces tienes que tener un plan A, un plan B, o si tú piensas que puede haber incluso una tercera probabilidad, tienes que tener un plan C o D o las que haga falta. Entonces, mi escenario 1 es inflación toca techo, hace unos pocos meses, empieza a bajar y esto no llega al 2% porque ha habido tres cosas en la pandemia que se quedan en el mundo post-pandemia, que es el tema de la desglobalización, el tema de que la energía ya no va a estar tan barata y el tema del coste labor, el coste de personal. Entonces, yo creo que estas tres cosas van a hacer que no lleguemos a una inflación, digamos, objetiva del 2%, sino que a lo mejor nos quedemos en un 3 o en un 4. Si pasa esto, poco a poco, como está terminal, el ratio terminal es más bajo o acaba siendo más bajo que lo que está ahora mismo la Fed, pues llega un momento que la Fed pivota y nos vamos para abajo. Eso es el escenario 1. El escenario 2. Ha habido una ola de consumo, han subido mucho la inflación, ahora está bajando pues las casas, están bajando los coches de segunda mano, está bajando la energía, pero conforme esto va bajando, luego se vuelve a reactivar el consumo, luego se vuelve otros temas, por ejemplo, como que China, pues al final tienes que volver porque llevan 2 años encerrados o otros temas que pueden hacer que la inflación se vuelva para arriba. Ese es el escenario 2. El escenario 2 sería commodities y no tanto growth, es decir, las posiciones que estoy cogiendo en temas de growth saldrían muy perjudicadas, las que estoy todavía manteniendo de commodities irían bastante bien. El escenario 1, pues progresivamente creo que las commodities, y ahora hablaremos de ello en especial de la energía porque quiero abrir entre petróleo y gas, debido a ESG, debido a la falta de inversión en los últimos años, creo que el supply no puede coger a la demanda que hay, entonces va a haber un tiempo que van a estar los precios caros, ¿vale? Y lo que pasa es que si nos vamos a este segundo escenario, seguramente por rotación de carteras,
por otras no se van a ver tan beneficiadas las empresas de energía como se puede dar de una recuperación total empresas de growth que han caído un 60 o un 70%. Entonces, me falta un escenario aquí, que es el escenario de recesión. ¿Cómo incorporas el escenario de recesión en las compañías energéticas commodities? Porque, comparto contigo el déficit de oferta, CAPEX, etcétera, pero al final, si hay una recesión y esa es fuerte, las commodities van a caer. Ese es el escenario 1. Sí. ¿Cómo te proteges de esto? ¿Compras puts para cubrir estas posiciones? Sí, evidentemente, me refiero, lo primero de todo, hace un año, por ejemplo, hace X meses, 6 después de Ucrania, hace 6 meses así, mi cartera era 70% energía. Ahora la verdad es que eso ha bajado bastante. Porque, uno, ya no estamos en el momento que estábamos hace a lo mejor 15 meses, 12 meses. Es decir, es que se están dando todos los factores para que la energía suba más que nada. Ahora creo que estamos en un binomio riesgo-reward que no es exactamente el mismo que teníamos hace 12 meses. Entonces, he bajado exposición a energía, mantengo las que creo que son situaciones especiales, empresas de situaciones especiales dentro del sector energético o temas de gas natural, porque esto sí que lo veo bastante, incluso con una recesión. Creo que no va a haber tanto afectación como puede tener a lo mejor el petróleo, pero evidentemente el escenario 1 que comento de que al final empieza a caer inflación, la inflación cae porque no hay consumo para tal. Entonces, al final, esto que llamo yo, o el escenario 1, es un escenario en el que las commodities salen bastante más perjudicadas que el resto de sectores. Sí cae todo, porque aquí el tema, Kim, es que todo el mundo descuenta que va a haber una recesión, pero Wall Street la quiere en 15 días para, oye, vale, empezamos otra vez, pero a lo mejor pasan 3, 4... Yo no estoy tan de acuerdo en que, aunque lo he dicho antes, pero quiero matizar, yo no estoy tan de acuerdo en que todo el mundo descuenta la recesión, porque si fuera así, el consenso de estimaciones del IPS del 2023 no estaría donde está. Es decir, el consenso de Wall Street no está descontando en ningún caso ninguna recesión. Esta recesión quizá viene más por Main Street o por otro tipo de sujetos, pero no viene en ningún caso, en mi opinión, por Wall Street, porque solo hay que ver las estimaciones. O sea, si tú esperas una recesión, esas estimaciones deben estar un 20% por debajo donde están ahora. Y eso no ha sucedido aún. Entonces, para mí eso es una sorpresa negativa que puede haber en el 23, pero sí que me gustaría separar quién espera una recesión y quién no, ¿no? Entiendo que estás de acuerdo ahí, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo. No sé hasta qué punto, porque no te sé decir si se descuenta en un asesto o no ahora mismo, pero sí que es verdad que lo que creo yo es que evidentemente, no sé si en un trimestre, si en 4 trimestres va a haber una recesión, porque a fin de cuentas la tasa, no hace falta más que ver cómo se están incrementando el tirar de crédito. Por ejemplo, yo es una gráfica que a mí me gusta mucho para saber hasta qué punto de límite van empresas, hasta qué punto de límite van personas y demás. Estás poniendo... Estas son las estimaciones del IPS de Consenso y de Yardeni. A ver, déjame ver. Lo primero es Yardeni y lo siguiente aquí. Estos consensos. Y tenemos que la estimación para el año 23 es de $231 por acción. Fíjate que está por encima de lo que se espera que termine el año 2022, que es de 220. Es decir, aún se espera crecimiento de beneficio por acción para el año 23. Pero si me voy al cuarto trimestre del año 22, eso sí que se ha revisado a la baja y es que ya no se espera crecimiento para el cuarto trimestre del 22. Este 54.16, fíjate que es muy parecido al cuarto trimestre del año 21. ¿Vale? Pero ese número no me preocupa tanto. Lo que me preocupa es este 231 respecto a los 220 del año 22. Es decir, si va a haber una recesión, este 231 no lo refleja, porque esto lo miré hace un mes o dos y creo que esto estaba en 240. Es decir, Wall Street no descuenta una recesión. Entonces, yo creo que la recesión se descuenta en los medios de comunicación, en Main Street. Entonces, eso puede sorprender negativamente, ¿no? Vale, si te he entendido bien, Carlos, escenario 1, la inflación hace techo, pero hace techo porque pues, la política monetaria restrictiva de la Fed con la subida de tipos al 5% va a causar una recesión, veremos cuánto de grave o no,
y evidentemente eso va a tener un impacto en la economía y en ese entorno, en función de si la recesión es más profunda o no, tendrá un efecto en las commodities y ya sabemos que las compañías de crecimiento suelen hacerlo mejor en un entorno de bajo crecimiento o recesión que las compañías de commodities. Escenario 2, lo que vivimos en los años 70, que la inflación cayó, pero después repuntó con fuerza. A mí me cuesta ver que eso pase porque la Fed yo creo que es consciente de ello y no va a cometer ese error. Por tanto, yo tiendo a pensar que lo que va a pasar es el escenario 1, porque la Fed, antes de que suceda el escenario 2, va a preferir que suceda el escenario 1 y si lo puede manejar, va a ser con una recesión suave. Aquí está la duda de si eso va a pasar o no. Por tanto, intuyo que lo que vas a hacer en algún momento o ya estás haciendo es reducir esas posiciones en sector energía commodities para empezar a incorporar compañías de crecimiento. No sé si estás pensando en compañías de tecnología o aquí incorporas consumo discrecional o otros sectores. Estoy en consumo discrecional. De hecho, es lo que estoy haciendo en este último trimestre, de reducir el peso en sector energía. Y me refiero, y al final, el peso que mantengo dentro del sector energía, ya a pesar de que sea bastante menor que lo que era hace 6 meses, es más en qué compañías específicas, porque son cosas de o situaciones especiales o temas de gas natural. Porque aquí sí que divido yo entre lo que está pasando con el oil y el tema que estamos con gas natural, sobre todo en Europa, pero también se está extendiendo esto a Estados Unidos. Entonces, no sé si quieres que entremos un poco más en detalle de este tema, lo dejamos para lo que veas. Sí, vamos a dejarlo para un poco después, porque antes me gustaría preguntarte, yo malauradamente descubrí las compañías royalties hace un año, ojalá las hubiera descubierto antes. Por ahora, pues aquí tengo una lista de las compañías que sigo, tanto royalties de petróleo y gas natural o licuado como royalties de metales preciosos. Me gustaría saber primero si te fijas en esas compañías, porque evidentemente los economics de estas compañías son bastante mejores que una compañía de exploración y producción pura, una minera, etcétera. Si no te fijas, ¿por qué? Un poco que comentes ese sector que probablemente conoces. Si te fijas, tienes alguna idea cómo lo afrontas, ¿no? Evidentemente son compañías que están más caras que las otras compañías porque son mejores negocios. El flujo de caja, exacto, sí. Pero ¿cómo afrontas las royalties? Es decir, ¿es algo que te gusta tener en cartera o ahora las ves cara? ¿Cómo lo planteas? Es algo que no tengo en cartera, es decir, las conozco, en el fondo sí que teníamos, en el hedge fund había alguna cosa, en el fondo de Imperial también teníamos alguna cosa, pero yo a nivel personal no las llevo. No las llevo porque soy inversor particular o lo que gestiono también es a nivel particular y creo que tenemos que jugar con las ventajas, digamos, que podemos tener como inversores particulares. Es decir, si tuviera un fondo de inversión, muy probablemente llevaría royalties. Pero la filosofía que aplico a lo mejor es un poco más de riesgo que lo que me proporciona una compañía de royalties. Estuve mirando, he mirado sobre todo, no tanto temas de energía, sí que he mirado más temas de metales preciosos, pero no, el grado de conocimiento también que tengo no es tan alto como puede ser el que puedo tener en otro tipo de industria. ¿Tú estás interesado? ¿Estás viendo? Dime. Mira, fíjate, lo voy a compartir contigo. Esta probablemente es la compañía de royalties que aun siendo desconocido, porque es una compañía, esto es bastante curioso, Carlos, es una compañía de 20 billones de dólares que tiene 2 analistas que la cubren. Tú ves el conference call de esta compañía y hay 2 analistas y uno es WKXZ, que no conoce nadie, y el otro es Stifel, es decir, no está Morgan Stanley, Goldman Sachs. Fíjate, esta es una presentación que hice, porque hice una mini tesis de esta compañía. Fíjate la evolución, el TSR, o sea, el Total Shareholder Return a 10 años comparado con los principales índices o con las compañías de exploración y producción. Evidentemente, como ves, la rentabilidad es brutal. ¿Por qué? Porque es una compañía de margen EBITDA del 90%, que no tiene estructura de costes, que únicamente tiene 8 empleados en el año 2018, ahora tiene 90 porque compró otra división. Pero por eso te preguntaba por las royalties, porque es muy difícil competir, ¿no?, contra estos economics. Por eso te preguntaba, ¿no? Porque el segmento royalties, y aquí son las que yo sigo, hay bastantes. O sea, no es un segmento muy amplio, pero tienes unas 40 compañías entre royalties de petróleo y gas,
etcétera. Y te lo comento porque antes de entrar en tus temáticas de gas, y esto no es una recomendación, las royalties de metales preciosos lo han hecho bastante mal en la medida en que los tipos de interés reales no han acompañado la evolución del oro principalmente. Pues ya sabemos que cuando el dólar se aprecia y los tipos suben, pues ese metal no lo hace bien. Yo ahora te lanzo aquí una idea. En tu escenario 1, que por lo que entiendo y también yo creo que es el más probable, no sé si defines probabilidades de escenario 1 o 2 o lo haces simplemente, los defines y ya No me está. gusta jugar a adivinar, es decir, evidentemente tengo una idea de que creo que el 1 es más probable que el 2, pero lo que intento pensar es en qué haría si pasa uno, qué haría si pasa el otro. De aquí, Pues de esta lista, de hecho, he estado mirando algunas. Sí que es verdad que he estado mirando, no sé si las quieres que diga o no esto, pero a ver, conozco varias y alguna en concreto la he estado mirando. Sí, no, lo que voy a decir es que, ya la comentamos, lo estoy ordenando por year to date. Esto es una base de datos inmensa que tengo por diferentes temáticas de empresas. Fíjate que ya se ve cuando lo ordeno, pues el year to date positivo en verde son todas las compañías de royalty de petróleo. O sea, aquí hay compañías que en el year to date llevan un 1000 por 1000 casi. Es decir, y con mucho menor riesgo, como sabes, que una compañía exploradora o productora, porque estas compañías no soportan los costes. Me parece un gran negocio. Pero claro, fíjate que abajo tienes justamente la mayoría de las compañías de royalties de metales preciosos. Entonces, en ese escenario 1, donde los tipos dejan de subir porque pues esa subida de tipos anterior va a meter la economía en una recesión el oro lo hace bien. Por tanto, y esto no es una recomendación, yo creo que las compañías de royalties de metales preciosos pueden ser una forma mucho más conservadora del que quiera jugar metales preciosos en el año 2023 pensando en una recesión, ¿no? Por eso te preguntaba si estabas siguiendo pues compañías de royalties. Sí, ahí la fila 29 y alguna más. Te lo voy a hacer más grande porque veo que te estás ahí dejando los ojos. Fila, perdón. Sí, no, alguna de estas las estoy mirando. Sí, aquí tienes las grandes, que son pues Franco Nevada, Weapon Metals, Triple Flag, pero aquí lo interesante, y supongo que tú también, son las compañías pequeñitas, ¿no? Las small caps. Sandstorm, esta es la fila 29, te decía, esta es la que estoy mirando también alguna más, pero sí. El problema de Sandstorm es que ha crecido muy fuerte inorgánicamente, pero claro, le ha cambiado totalmente la estructura de balance. Y han hecho alguna cosa que no me ha gustado mucho en los últimos meses. Entonces, en este tipo de compañías, a menos que sea pues Texas Pacific Line o Franco Nevada, que son las líderes, quizás las pequeñas hay que vigilar, ¿no? Pero bueno, te lanzaba esto porque te he visto hablar de materias primas y commodities, pero no te he visto hablar de royalties. Entonces digo, voy a aprovechar para comentárselo, pero entiendo que sí, que te gusta ese modelo de negocio y en la medida en que puedas encontrar ideas que... Es decir, en igualdad de condiciones, si puedes invertir en una royalty antes que en una compañía de exploración pura, lo vas a hacer, ¿no? Hombre, evidentemente. Me refiero a final de cuentas, todo esto es una ecuación, son dos ejes, uno el riesgo y otro el retorno. Están en puntos muy diferentes unas y otras, entonces es también, depende de la composición de cartera, no todos tus players van a hacer de una manera o de otra, entonces depende de lo que estés buscando que te cubra ese sector y depende de lo que estés buscando que te cubra esa específica de compañía. Muy bien. Vale, antes de entrar en la temática que ya me he leído, tus entradas de gas natural, etcétera, sí que me gustaría entrar un poco porque en este canal tocamos mucho la parte de valoración. Entonces, la gente que te escucha es gente que ya sabe un poco cómo valorar. Y sí que me gustaría que explicaras con cierto detalle, aunque ahora no nos puedas mostrar un Excel, o si quieres lo puedes hacer, cómo tú valoras, por ejemplo, una compañía pues, de exploración y producción. Vale, valoro sobre todo más la parte de producción, es decir, si veis, bueno, quien conozca mi cartera o quien haya estado en la web de exploración pura, no tengo ninguna porque, como comentaba anteriormente, al final esto es un binomio, es riesgo-retorno. Yo considero que la de exploración hay mucho riesgo y puedo tener algo residual en alguna por si acaso, pero lo normal es que tenga cosas que ya estén produciendo, ¿vale? Imagínate Serica, por ejemplo. O sea, sin entrar en la tesis, simplemente explicar cómo modelizas esa compañía futura, ¿no? Tienes que, a ver, lo primero de todo es entender los activos que tiene una compañía, ¿vale? Entonces, pues, por ejemplo, en el caso de Serica, que no la llevo y hoy es un día para estar contento estando fuera, pero bueno, hablé con...
la cotización no cae mucho por la dilución del 30%, que me parece una barbaridad. Es que La es cotización, cuando yo he criminal lo que han mirado, hecho hoy. pero Sí, estaba sí. cayendo un 6%. Quizá era un día para que cayera bastante más, ¿no? A ver, a mí me gusta la adquisición que han hecho, pero no hay manera posible en el mundo de justificar la estructura que han llevado a cabo para financiarla. Entonces, yo estoy hablando con Mitch hace unos meses y no sé, y sí que es verdad que me dijo que estaba ya mirando temas de petróleo, que es lo que al final ha acabado comprando hoy. Lo que pasa es que me dio a entender, o por lo menos entendí yo, que sería fuera del Mar del Norte. Por lo menos, no sé. Pero bueno, el tema, ¿cómo analizas Serica? Depende bastante de la historia que tiene la empresa. Es decir, Serica ya tiene varios años, tiene unos pozos que son maduros. Lo que tienes que entender lo primero de todo son los assets que tiene, las reservas que tiene y cuánto están produciendo, qué vida útil puede tener. Es decir, si no puedes tener el conocimiento para entender la mecánica de cada uno de los pozos, es muy recomendable hablar con alguien, ¿vale? Y esto, pues en el hedge fund lo hacíamos, que quedabas con un analista que miraba su completo detalle. Aquí sí, por los medios que uno tiene, porque es inversor particular o por lo que sea, no puede hacerlo. Sí que es recomendable intentar, uno, con las compañías pequeñas siempre intentar hablar con la compañía, porque de las grandes tienes muchísima más información, de las pequeñas no se tiene tanto. Entender los pozos, intentar las posibilidades que hay de una cosa que se llama infill drilling, es decir, mirar el tipo de compañía que es. No es lo mismo que hayas hecho tú la exploración y que empieces el pozo desde cero a que compres activos, digamos, de segunda mano y o mal llamada chatarra y que tengas tú que hacer todas las operaciones para, entre ellas el infill drilling, por ejemplo, que es por unas técnicas intentar sacar más gas o sacar más petróleo de este pozo. Entonces, lo que tienes que ver es, lo más importante en estos casos, es la tasa de declino del pozo, ¿vale? Tú, a la hora de modelar, tienes que ver cuántos barriles equivalentes de petróleo estás produciendo hoy, qué composición tiene esto, porque si bien sabéis, barriles equivalentes de petróleo es tanto gas natural como otras cosas, es el equivalente térmico a un barril de petróleo. Pero cuando las compañías hablan de barriles de petróleo, no significa que el 100% de eso sea petróleo. Es decir, lo normal es que un 80% sea petróleo, un 15% sea NGL y el restante sea gas natural. Entonces, lo que tienes que ver es qué proporciones produce cada uno de los pozos y qué tasa de declino tiene. Con esto, más o menos, con una curva de precios conservadora, pues puedes intentar entender cuáles son las revenues que produce esta empresa, ¿vale? De ahí, en tema de energía, depende mucho de los países, pero hay dos cosas que son fundamentales. Una, las royalties y otra, las tasas. Es decir, un balance sheet, una cuenta de resultados de una empresa energética, te tienes que fijar en esto que he dicho, que los BOE no son barriles de petróleo, sino que lo tienes que dividir entre los tres componentes y luego ver el régimen fiscal de ese país, cómo funcionan las tasas, porque si bien es verdad que a veces en África, o sobre todo en África, pero también en otros países, el gobierno tiene una parte que no paga, pero la tienes que pagar a él antes de pagar tasas. Es decir, es muy importante entender la estructura de los pozos que tiene la empresa para poder hacer el detalle y para poder hacer estos cálculos. Una pregunta. ¿Estas compañías te ofrecen siempre esta información? O sea, datos de producción. La información, sí. La información de producción siempre, una vez al año te dan, normalmente pues lo publican en marzo porque es a cierre de diciembre, te dan el informe de las reservas que tienen, de los porcentajes de que tienen en cada sitio, de lo que están produciendo y demás. Eso sí que es verdad que suele ser una firma que se llama Sproul, por lo menos en Europa, pero están obligadas a proporcionar estos datos a los inversores, al menos una vez al año. Y esto es lo más útil de toda la información que te puedan contar, porque lo que tienes que entender al final es que estás comprando barriles de petróleo y tienes que entender qué densidad tienen, si los venden al Brent o a Premium sobre Brent. Si los venden, no es lo mismo que tengas un barco encima, es decir, cuando son offshore, tú puedes tener un FSPO, que es un barco, y tú desde el pozo lo mandas al barco. Pero eso no significa que tú cobres todos los días. Significa que aquí hay un tanque y que cada X meses, dependiendo de la capacidad del barco, tú haces el lifting, que se llama lifting, ¿vale? Entonces tú te pagan
ese día o tienes un convenio que te pagan la media de los 15 días de antes o lo que sea. Por lo tanto, estas son las particularidades que es muy importante entender cuando inviertes en energía. Lo que me comentabas, aquí hay una parte que la proporciona la empresa, otra parte es de todo el país, es decir, el régimen fiscal, las tasas, las NOL, que son las operating losses que puedes hacer para contrarrestar las ganancias. Y el régimen fiscal que está diciendo y estas cosas las tienes que mirar del país. Perfecto. Al final, para monetizar las ventas, no hay tanta diferencia entre monetizar las ventas de Serica o las ventas de, no sé, Mavericks Meta, bueno, o mejor dicho, una compañía de royalties, de Texas Pacific Land, porque al final, como tú dices, coges la producción, pues coger el mix, pues estas compañías, como dices, pues tienen acuerdos de royalties sobre petróleo, sobre gas natural licuado, por tanto, tú puedes coger el West Texas, el Henry Hub o el gas natural licuado. Entiendo Claro, que utilizas la curva de futuros, la curva forward para los precios a futuro. Con eso llevas a las ventas. También lo puedes hacer, evidentemente, en barriles equivalentes, que como bien has explicado es la medida que equivale todo a barriles de petróleo, o en el oro es lo mismo, ¿no? Y metes las coberturas, las plusvalías, minusvalías que tiene si la compañía realiza cobertura. Pero una pregunta, es decir, o sea, la compañía te da un dato de producción y puede que te dé un guidance de producción. ¿Tú utilizas ese dato? Porque, evidentemente, no tienes más información que esa. ¿Es como si te crees el guidance, el consenso de la compañía? Claro, esto depende, porque tú si tienes un mínimo histórico del pozo y normalmente en Quistos, por ejemplo, hay una página en el gobierno de Holanda que te dice cuánto produce cada pozo. Es decir, dependiendo del país y de la información que puedes tener, tú, a pesar de que la compañía no te dé el desglose, tú lo puedes conseguir, ¿vale? Nos estamos viendo al caso más sencillo, que es una compañía que solo produce en un país. Si, por ejemplo, la compañía produce en más países, pues como Vermilion, el análisis y el modelo que dice que está en la web, hay 17 jurisdicciones diferentes y hay que analizarlo para cada jurisdicción, porque las tasas y todo aplica diferente. Pero bueno, yendo a lo que dices tú sí tienes por cada uno de los pozos el track record, digamos, de lo que ha producido ese pozo, tú ya puedes calcular la tasa de declino, porque sí que es verdad que si hay un CAPEX o si meten CAPEX en ese pozo o tal, yo lo sigo por Marine Traffic, es decir, hay una página de barcos, no sé si sabes, que tú sabes dónde está cada barco del mundo. Y entonces los drillers que pones en los pozos para hacer un aumento de producción, el infill drilling o tal, tú sabes entre más o menos la comunicación de la empresa de que lo va a hacer, con quién ha firmado el contrato y tal, tú sabes más o menos los días o el periodo de tiempo que ha estado ahí, ¿vale? Entonces, pues a partir de ahí, en la próxima comunicación, sabes que ha habido un aumento de producción, que es lo que se ha hecho en el infill drilling, pero lo que tienes que tener en cuenta también es la nueva tasa de declino, es decir, la tasa de declino te sirve hasta que hay un tema de esto. Y es característico del pozo y este dato sí que lo suelen proporcionar ellos. Y si no, hay que pedirlo. No se puede hacer una modelización. Puedes más o menos por la zona saber qué API es, qué tipo de petróleo, a cuánto se vende y tal, pero la información de los pozos la tienes que tener porque es muy, muy importante. Y lo que comentabas de los hedge, al final hay que hacerlo aparte. Tienes que tener muy claro en las compañías de energía qué tipo de hedge hacen. No es lo mismo hacer un swap que hacer un collar o hacer tema de esto. Esto lo tienes que tener en el modelo, porque cuando hay tanta volatilidad en precios de energía, por ejemplo, si tú tienes vendida la call del collar a 80 y se va a 90 en no sé cuántos días y luego te baja a 70, no te sirve con hacer la media y decir, ok, pues tenía estos hedge y tal, sino que si quieres un poco más de precisión lo tienes que hacer. Por ejemplo, el tema de los hedges, Blackstone Minerals, que es una compañía que he estado siguiendo este año, es una compañía de royalties, pero más sesgado en gas natural en Estados Unidos. Es una compañía que siempre implementa hedge, pero la verdad que su track record de ejecución de hedge no es el mejor. En un año donde los precios, ya has visto dónde han ido, pues esta compañía se cubrió a precios muy bajos y todo lo que ganaba por el precio de la commodity lo perdía por su cobertura de hedges, ¿no? Es decir, es muy importante, Kim, sobre todo cuando sales de un escenario como el que ha pasado en el COVID, porque había muchas que llegaban con el agua al cuello y es muy importante ver cuáles tienen hedge, cuál es la filosofía de la empresa, porque luego si, por ejemplo, tú ves que los hedges de una empresa acaban en Q2 o lo que sea, ves que esa empresa no se mueve nada al principio de la recuperación, pero cuando se va acercando a Q2 y no ha renovado los hedges,
son cohetes, porque a partir pasar, por ejemplo, de estar cobrando 60 que tenías los hedge a cobrar 95, pues hay una diferencia significativa. Y estos son detalles que son muy importantes. Sí que me parece más interesante los hedges que tiene Blackstone Minerals para 2023, porque yo creo que ahí sí que está el riesgo de que si se materializa esta recesión, evidentemente el precio te puede caer. Entonces, si tienes un hedge a $80, pues ya estás eliminando el único riesgo que tienes en una royalty gas natural, que es el precio de la commodity. Claro, entiendo que en una productora de gas natural puedes cubrir el precio de la commodity, pero no puedes eliminar el riesgo de tu apalancamiento operativo. Correcto. Pues que cubrir esto de la commodity, pero no el operativo. Exacto. Entonces, eso para mí siempre ha sido un hándicap a la hora de invertir en este tipo de compañías deep cyclical, en la medida que, evidentemente, como yo no controlo lo que va a suceder, siempre he pensado, ¿por qué no buscas la forma más conservadora defensiva, ¿no?, de jugar este tipo de compañías? Y en mi opinión son las royalties, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Muy bien. La parte fiscal en la valoración entiendo que es algo importante, ¿no? Uno tiene que entender cuál es el régimen fiscal. No sé si eliminas directamente ideas por tener los pozos en ciertos países o por tener la producción en ciertos países. ¿Te fijas solo en zonas desarrolladas o eso no te da igual? Hasta ahora no tanto. A partir de ahora, por ejemplo, Europa es ininvertible. En Europa no se puede invertir ni aunque cotices a un múltiplo muy bajo. Entonces, solo estoy en situaciones especiales o por otros temas. Pero, por ejemplo, en Europa, lo que ha pasado este último año con el tema de los topes, de la legislación, de hacerlo retroactivo y todas estas cosas, hay jurisdicciones que son peores que otras, pero realmente, me refiero, es que si me haces esta pregunta por decir, ¿invertirías en África? Ostras, es que África, a lo mejor ahora mismo en tema de energía es más seguro que lo que hay en Europa. La pregunta iba por aquí, pero ya sabía que ibas a comentar lo de Europa, pero evidentemente tú en los países africanos tú no puedes controlar lo que va a hacer el gobierno. Entonces, es un riesgo que tú no puedes cubrir. Eso a mí, como inversor, me dejaría intranquilo, ¿no? El tema de los países africanos es que, a ver, tienes razón en eso, pero sí que es verdad que en la inmensa mayoría de países africanos el gobierno tiene una parte importante y es de los primeros interesados en que tú produzcas, porque, oye, tú produces, yo me llevo mi parte y aquí todos amigos. ¿Qué pasa? Que sí que hay veces, y esto en mineras ha pasado, a mí todavía no me ha pasado en gas o en energía, que hay un golpe de estado en un país, que simplemente por el ruido, afecte o no afecte, evidentemente la cotización se resiente mucho y son cosas que también en el risk premium, digamos, si haces la típica valoración que pues con un risk premium son países que evidentemente por eso cotizan a los ratios que cotizan. No vas a pedir tampoco cotizar ratios Estados Unidos a otros países que están en África o que están en Europa o con otras legislaciones. Vale, si quieres saltamos al gas natural, que es una temática que aún mantienes en cartera. Tienes en el blog, que invito a todo el mundo que vaya al blog, ¿no?, que creo que es moran.eu, ¿no? Sí. Tienes noticias o artículos muy bien estructurados y el último o los últimos hablan del gas natural. Si quieres explicar cuál es la tesis en gas natural de forma genérica, sin entrar en compañías, y cuál es y cómo lo ves ahora respecto a lo que escribiste, y ya después, si quieres, entramos en detalle. La tesis del gas natural empezó siendo que, se estaba a final de cuentas queriendo transicionar de combustibles fósiles a energías renovables y que el gas natural era este combustible un poco más limpio que el carbón, que el petróleo, que iba a ser el puente durante los próximos 20 años porque las renovables, pues hasta que no se desarrollen baterías y hasta que no se desarrolle mucho más infraestructura y tal, no se sirven de sí mismas. Entonces la tesis empezó siendo esta. Siendo esta, lo que vi es que hay también a nivel de supply y demand hay unos desbalances enormes porque se ha prohibido invertir en el sector en los últimos 5 o 7 años y esto se acentuó muchísimo con el COVID. ¿Vale? Entonces lo que veníamos es que ya si el tema de este sector es que es muy capital intensivo, es decir, tienes que invertir bastante para ir manteniendo la producción. Entonces, había habido un pico de fracking en Estados Unidos desde el 2012-2014 que había aumentado muchísimo la producción de gas y el gas había estado muy, muy barato porque había exceso prácticamente. Entonces, después de estar unos años que no se había invertido, lo que
pasó es que ya se empezaba esto a nivelar bastante. Pero no obstante, para la producción que tenía Estados Unidos, la demanda de exportaciones no era tan alta como para ser significativa. ¿Qué pasa? Que todo esto cambia con los problemas estructurales que hay en Europa por no invertir en 2 años, prohibirlo por el tema del ESG y la invasión Rusia de Crimea, que se toman una serie de decisiones que perjudican bastante la parte energética o la independencia energética de Europa. Entonces, la tesis básicamente es que el gas natural es finito. Hay 2 tesis, una para Europa y otra para Estados Unidos. Me voy a meter en lo general. En Europa, básicamente, tú tienes unos inventarios que no te aguantan o que están pensados para que entre flujo constante para aguantarte todo el invierno, ¿vale? Ahora mismo lo que pasa es que no tienes flujo constante y lo has tenido que recurrir. El gas natural puede venir por tubería, puede venir por mar, con un barco. Si el gas natural de Europa, el 45% viene de Rusia, eso ya no viene más, entonces tiene que venir de otros sitios. Este año Europa tiene gas natural porque de Rusia no se ha terminado de cortar hasta más o menos el final del año y todo el gas natural por barco que normalmente va a Asia porque es el que más paga, es decir, el gas natural no es algo que tenga todo en el mundo el mismo precio, sino que depende de la parte del mundo en la que estás, tienes un precio u otro. ¿Por qué? Porque aquí hay un barco que va de Australia, de Qatar, de Estados Unidos mayormente, a otra parte que es el que más pague. ¿Qué pasa? Que este año ha venido toda Europa y por eso tenemos gas natural. Pero al venir a Europa ha dejado de ir a Japón, ha dejado de ir a China, ha dejado de ir a Pakistán, todos estos países que hemos visto revueltas, ¿vale? Entonces, este año seguramente el problema no es el 2022, el problema va a ser el 2023. Por eso seguimos invertidos en gas natural a pesar del ciclo que hay. 2023 no puede venir gas de Rusia por las sanciones y porque se han roto todo tipo de relaciones, porque el mundo ya ha transicionado a 2 bloques. Pero la gran diferencia es que Japón, que China, China está saliendo ahora de COVID, está acabando políticas COVID y esa recuperación va a ser muy grande tanto para materias primas como para sobre todo para materias primas. Y el resto de países como Pakistán, países en vías de desarrollo, llevas un año que no te has podido almacenar gas natural. Es decir, el año que viene no todo va a poder venir para Europa, más encima no va a poder venir nada de Rusia. ¿Hasta cuándo dura esta situación? Probablemente hasta 2025, porque es cuando Qatar amplía la capacidad. Qatar va a ser el máximo exportador del mundo y la nueva licuefacción entra en 2025. Entonces tenemos una ventana de 2 años que realmente la tesis en Europa es esta, que no va a haber que no va a haber gas natural suficiente. La tesis en Estados Unidos es que antes las exportaciones suponían un porcentaje muy bajo, ahora con toda mucho más alto, ¿vale? No sé si... me he caído, ¿vale? Entonces, antes era el 6%, ahora puede ser el 18%. ¿Qué pasa? Que esto impacta al precio del gas natural en Estados Unidos, que se llama Henry Hub, y está, si el precio normal son 2 y pico, 3, pues ahora mismo está en 6 y pico. Evidentemente, lo que hay que tener en cuenta, y con esto acabo, cuando se invierte en gas natural, es que esto es supply y demand, y la principal demanda es el tiempo. Si este invierno es frío, todo lo que he dicho de 2023 lo vamos a ver desde el principio del todo, desde ya. Si este invierno es muy caluroso, pues el impacto en 2023 no va a ser tan grande porque el consumo en este invierno no va a ser tan alto como para causar un gran problema el año que viene. ¿Hay datos ya de inventarios donde se ve que los inventarios están decreciendo? Sí, estábamos en el 95% y hoy estamos en el 83%. Es decir, y esto ha pasado en los últimos 15 días porque, como todo el mundo sabe, en octubre fue muy caluroso, noviembre fue muy caluroso, 15 días de diciembre han destrozado los inventarios. Y eso en Europa, porque en Europa más o menos tenemos una capacidad del 25% de lo que utilizamos. Reino Unido tiene una capacidad del 1% de consumo anual. Es decir, quien vea la gráfica del Reino Unido, en 15 días ha bajado ya al 60%. Y esto es significativo para determinadas inversiones que tengo yo en Reino Unido. Perfecto, o sea, un viento de cola claro puede ser ahora que China finalmente salga de las políticas cero, cosa que le iría mal a Europa. Entiendo que en Europa los gobernantes deben estar rezando para que China no haga eso, pero entiendo que el escenario de riesgo, o sea, ¿qué pasa, Carlos, si mañana Rusia y Ucrania, de la mano de Estados Unidos y Europa, acuerdan la paz? ¿Qué pasa con los precios?
Y a ver, yo me gusta mucho la geopolítica y me gusta mucho esto. Es un escenario que, por mucho que se acuerde la paz, cosa que veo improbable en el corto plazo, me parece muy, muy complicado que se vuelva. Es decir, los precios que teníamos antes yo creo que no van a volver a existir. Y aparte, ya sin meterme en que Nord Stream lo hayan volado por los aires y que otras cosas se hayan roto, me parece, si antes el escenario base tenías a 15 euros el megavatio hora el gas natural, yo el escenario base que estoy modelando, hablando con muchos analistas y hablando con mucha gente del sector, es que a lo mejor en 3-4 años volvemos a estar en 25 o 30, que sería el doble. Porque me parece que los dos bloques geopolíticos que hay en el mundo se han dividido lo suficiente como para que no vuelva a fluir el gas natural de Rusia a Europa como ha pasado históricamente. Pero sí, es un punto de riesgo. Si eso pasara, si me preguntas, es un punto de riesgo. Sí. Es un riesgo que aceptas, que no cubres de ninguna manera y lo aceptas, ¿no? Te quería preguntar, si me ha ido lo que te quería preguntar ligado con el gas. Sí, ¿nos puedes explicar, sobre todo para los seguidores, de una forma clara, primero, la regulación del gas en Europa de la mano de Holanda y de UK es conocida y ya se conoce, no va a haber nada más, o aún no se conoce y hay incertidumbre? Es decir, ¿nos puedes clarificar para conocer lo que se ha hecho? En Holanda todavía no es definitivo, es decir, hay incertidumbre máxima. En Reino Unido, en principio, aunque la han cambiado a los 6 meses de ponerla, en principio ya es definitiva. ¿Vale? Lo que han hecho son han creado una tasa especial sobre las ganancias en energía. ¿Vale? La principal diferencia es que en Reino Unido esta tasa, que antes era de un 25% y ahora han subido a un 35%, es decir, vamos a plantearlo para que todo el mundo lo entienda. Gano 100, pago 40% de tasas. Me quedan 60 para mí. Ahora, este más 25% es que gano 100 y pago 65 de tasas. Y esto es lo que lo que pusieron en mayo, el 26 de mayo. Lo que han dicho ahora, que entra el 1 de enero, es que ya no es un 65, sino que es un 75. ¿Vale? Lo han subido de 100, pagas un 75%. Y este 100 es de beneficio neto, de EBI. No es que sea de revenue, es que después de pagar todo, lo que te queda, antes pagas un 40% de tasas, ahora pagas casi el doble. Ok, ¿qué pasa? ¿Cuál es la gran ventaja o cuál es la gran diferencia? Que en Reino Unido te desgravas hasta el 91% del CAPEX que emplees ese año. ¿Vale? Es decir, si tú empleas una cierta cantidad de CAPEX para hacer infill drilling, para exploración, para producir más gas, te lo puedes desgravar y más o menos pagas un poco más, pero se queda por ahí. La gran diferencia en Holanda y en Irlanda, que viene de la mano del reglamento de Europa, es que esto no es así y no te lo puedes desgravar. Y este 33%, este 35% es un 33% en Europa a falta de confirmarse. ¿Qué pasa? Que en Holanda estamos a 20 de diciembre, todavía se ha establecido más o menos lo que va a pasar a partir de 23 y 24, que hay como, si el gas vale más de 45 euros el megavatio hora, tienes que pagar una burrada de tasas, si vale menos, pagas lo de siempre. Pero a día de hoy han dicho que va a ser retroactivo para 2022 y todavía no hay un esto oficial que diga, oye, es retroactivo y tienes que pagar tanto. Entonces, por eso hay tanta incertidumbre y por eso Vermilion o Kistos, que son dos de mis posiciones, están como están. ¿Qué precios, y sin entrar en mucho detalle ahora, qué precios de gas necesitas en Kistos y en Serica para justificar valoraciones ahora mismo? Es decir, ¿qué precio por debajo ya no justificaría la valoración actual? En Kistos, me refiero, al final Serica es, y además con la adquisición, yo salí hace un mes y medio, con la adquisición que ha habido hoy tendría que reevaluar todo el modelo para contestarte, porque a mí la adquisición me gusta, pero realmente antes de la adquisición. Es decir, es un poco para tener la referencia de qué precios de gas necesitan para justificar las cotizaciones actuales, ¿no? Yo lo que lo he calculado son con los 25 estándar, 25 euros el megavatio hora que se queda a partir de aquí. Tú piensas que Kistos es una empresa que se hizo hace 2 años levantando deuda y que en 2 años, gracias a los precios que has tenido, has hecho un de-risk total porque ya tienes 0 deuda o te quedan
neto de 20 millones de deuda, cuando esto hace 2 años era algo absolutamente impensable. Y tampoco me refiero, es una empresa que ahora mismo está en 350 millones de valoración, produciendo o ganando 200 millones al año. Es decir, el mercado ya está descontando que esto no va a durar para siempre. ¿Qué pasa? Que si a eso le sumas incertidumbre, le sumas tasas, le sumas tal, pues yo creo que de hecho en la mayoría de las empresas de commodities es normal que coticen a PER 2, PER 3 por la ciclicidad. Pero Quistos yo creo que es una historia diferente y tampoco me quiero meter mucho porque ya hablaremos sino de la tesis otro día. Pero esto, recordemos que viene de un tío que en 4 años hizo un por 42 en la última empresa cotizada que tuvo. Es decir, no creo que aquí se vuelva a hacer un por 42, pero Quistos la inversión es tanto más en management, invertir en esta gente, que invertir en gas natural en Europa. Lo que pasa es que se ha alineado todo y bueno, en principio... Sí, no era para... O sea, como son compañías que no realmente yo no sigo, ¿no? Por considerarlas... No, te entiendo la pregunta. Pensaba, vale, ok, con esta subida impositiva tan bestia, ¿qué precio necesitas del gas? ¿O sigues necesitando el gas para poder justificar valoraciones? Ya me has dicho que cualquier cosa de 25 para arriba, ¿no? Pero como se ha capado 45, tienes ahí un rango que es un poco lo que tú esperas, que los precios se van a mantener altos a futuro, pero que en ningún caso... o sea, que se van a mover entre 25 y 40, ¿no? Es un poco lo que me estás comentando. Bueno, realmente en los próximos 2 años creo que van a estar muy altos los precios del gas natural. Y cuando digo muy altos, digo en 2023. Si quieres que llegue gas, tienes que pagar más que el JKM, que es el de Asia. Entonces, al final, vas a estar pagando... Mi precio base son de 65 en adelante y creo que va a ser bastante más alto. Sobre todo, aquí el e-token es Qatar. Yo esto los vengo hasta 2025. En 2025 nos hacemos... Europa asegura mucho gas natural nuevo que viene de ahí, porque el de Estados Unidos hay mucho que ya están en contratos muy largos y ya se va para otros sitios. Y el que ha estado viniendo a Europa es de los traders que pues lo dejaban de llevar a otros sitios del mundo y lo traían aquí, pagando las burradas que se han pagado. En verano, por poner en contexto a los oyentes, estábamos pagando más de 300 euros el megavatio hora. Pregunta difícil, Carlos. En el escenario 1 de recesión, estas compañías pueden tener cobertura sobre el precio de la commodity, pero, como hemos comentado antes, tanto Quistos como Serica no pueden hacer nada en cuanto al apalancamiento operativo. ¿Qué pasaría con el apalancamiento operativo de estas compañías en un escenario 2023 de recesión duro? Entiendo que, evidentemente, sería el peor escenario posible, ¿no? Yo entiendo que en un escenario de recesión duro caería muchísimo la demanda y sí que sería un problema. Lo que pasa es que aquí es lo que digo. Por eso me gusta más el gas natural que el petróleo en este caso, porque creo que el supply está tan estresado que creo que tenemos mucho más margen que, por ejemplo, en petróleo. En petróleo realmente estoy en una compañía porque creo que es una situación especial. Muy bien. Déjame comentar que mi primera aproximación con el sector del gas fue a través de una compañía que se llama GTT, que probablemente conocerás, que me parece una compañía espectacular porque en ese momento, bueno, me sigue pareciendo una compañía espectacular porque es una compañía de tecnología dentro del mundo del gas, ¿no? Has hablado de todo el mundo, probablemente los que estamos conectados, todo el mundo sabe que el gas se transporta en estado líquido porque ocupa menos espacio que en estado gaseoso. Evidentemente, el 70% del transporte del gas es vía oleoducto, pero cuando tienes que cubrir muchas distancias, pues lo haces de forma marítima. El 97% de todos los buques que transportan gas natural, pues primero lo pasan a líquido y lo almacenan en unos buques donde la tecnología de almacenamiento es de GTT y el 97% de todos los barcos que utilizan o que transportan gas natural en estado líquido utilizan esa tecnología. Hay otras tecnologías, pero nunca han salido a flote. De hecho, algunos barcos que han instalado otra tecnología se han acabado hundiendo. Yo recuerdo que invertí en esta compañía pues hace tiempo. Fue muy bien, pero había un problema y era que el gobierno coreano tenía una acusación de anticompetencia, porque claro, al final esta compañía dominaba el mercado porque no tenía un competidor real. Y lo bueno es que el Estado francés estaba en el management de esta compañía y controlaba a través de una compañía eléctrica francesa el 45%. El día en el cual el Estado francés anunció que salía de GTT
porque, pues por las razones que sea, yo pensé que se le acababa la protección ante el Estado coreano, porque evidentemente si yo soy el CEO de GTT y tengo que negociar con el Estado coreano, prefiero tener de accionista al Estado francés, porque sé que me va a ayudar que no lo tenga, ¿no? Pero me parece una compañía espectacular que tiene una ventaja competitiva clarísima en un mundo donde no hay ventajas competitivas, o si las hay, son más de coste, no de diferenciación. Entonces, bueno, esa fue mi primera entrada en este mundo y la verdad que a veces lo miro, ahora cotiza en torno a 120, pero llegó a cotizar a 30 euros, ¿no? Y me parece una historia chula de explicar, ¿no? Vale, estás posicionado en gas natural. Entiendo que es más Europa. En Estados Unidos ahí no le ves tanto valor. Bueno, estoy en Vermilion, que la mayoría es gas natural. Es en Canadá, pero tiene al final el AECO. Está bastante relacionado con el Henry Hub. Y sí que le veo potencial. De hecho, estuve hablando con un CEO de una compañía y de hecho está la tesis en la web también de gas natural en Estados Unidos, pero al final, por unas cosas o por otras, las 4 o 5 compañías, aparte de Vermilion, que miren en Estados Unidos, había algo que no me convencía. Entonces me quedé solo con Vermilion y en ella sigo. A mí lo que me gusta de Vermilion es que tiene exposición tanto al gas natural de Norteamérica como al gas natural europeo, como a petróleo también en Australia. Entonces, como conozco la parte de Australia por Jadestone, que es ahora una de mis principales posiciones de petróleo, y la verdad es que me gusta que esté tan diversificada, pues al final elegí esta para tener la exposición que comentabas. Vale, antes de entrar en preguntas de compañías, o si quieres, creo que nos querías contar un poco Golar y Jadestone. Te paso alguna pregunta de la gente que se ha conectado. Sí, por ejemplo, Mary nos dice, me gustaría, la ves en pantalla, pero te la leo, me gustaría saber qué tal ve el mercado de carbón y dentro de este sector si conoce Geoenergy en Singapur. Dice que los números son buenos, pero bajo. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, como comentaba antes, el carbón no tengo nada en el sector de carbón. Evidentemente, creo que es un sector que se va a ver súper reforzado por todo lo que está pasando. Es decir, al final es la derivada más uno del tema del gas natural y de la escasez de recursos que hay, de la escasez de energía que tenemos en Europa y también en China. Esto, cuando se reactive China, creo que Geo, no es una compañía que domine, pero sí que he leído de ella, creo que se va a ver bastante beneficiada. Y hablando del carbón en general, es lo que comentaba, al final es la derivada más uno. Tienes petróleo finito, tienes gas natural que vive en una situación de estrés increíble. El carbón, que las compañías hace 3 años, antes de COVID, cotizaban regaladas porque ya parecía que eso era el fin del mundo, que ya la famosa portada de The Economist, ¿no? que el fin del carbón y tal. Y otras de las campañas de carbón que estoy viendo están volando. Entonces, bueno, si a alguien desde luego le interesa ese sector, es otro de los que se están beneficiando de esta situación de estrés que seguramente dure algún tiempo más. Jordi Vilar nos dice, nos pregunta sobre la producción de Qatar y los LNG, del gas natural licuado. ¿Cómo ves la oferta shipping a partir del año 26? También comenta el tema Keystone, Transmountain. ¿Qué perspectivas tienes aquí? Empezando por la parte de Qatar, la mayoría, bueno, los que no sepáis cómo funciona, tema de astilleros, hay muy pocos, está muy limitado, ¿vale? El tema de astilleros sobre todo están en Corea del Sur, están en Singapur, están en China, y en los mismos astilleros se hacen los tankers de petróleo, se hacen los de barcos de LNG, se hacen todo tipo de barcos de dry bulk, demás. Entonces, aquí lo que es muy importante es tener asegurado un spot, digamos, para que tu barco se construya este año en este astillero. Lo que estamos viendo es que hasta 2028 estos barcos las plazas en estos astilleros están bastante al límite. ¿Qué pasa? Que lo de Qatar evidentemente se lleva sabiendo unos años, entonces ha habido bastante demanda y ya está incrementando el número de LNG carriers para esto. No te sé decir si va a estar más estresado el mercado de lo que está ahora, porque ahora mismo ya estáis viendo cómo está el mercado de los LNG carriers y que compañías como Flex, como Culco están volando y bueno, ahora justo estamos en la parte de seasonality que va un poco más para abajo, pero se están viendo muy beneficiadas de ello y evidentemente pues todo esto son de los principales beneficiados que hay.
Y luego, por el tema de Keystone, lo que sí que estamos viendo en principio afecta solo a una parte, pero ha impactado muchísimo al precio del petróleo de Canadá. ¿Vale? El petróleo de Canadá siempre tiene un diferencial sobre el WTI que suele cotizar pues, con 10, 15 dólares de descuento. Cuando pasó lo de Keystone se fue hasta los 30 porque es un poco más pesado y aparte porque es la tubería principal con la que conectas Estados Unidos. Entonces, en principio, sé que está operativo otras partes. Esta parte afecta a las refinerías de la zona y a esto. No he leído exactamente cuándo es la previsión de apertura, pero me pareció entender que no más allá de 2 semanas. No sé, esto es la información que tengo del fin de semana, no lo he leído. Si ha habido información nueva hoy. Perfecto. Una pregunta antes de entrar en el tema de Golar y Jadestone. No me he acordado de decirlo antes, pero es algo que a mí me hace gracia y me preguntan de forma recurrente o me lo encuentro en redes sociales, ¿no? Y me dicen lo siguiente, y es, no, es que Warren Buffett y Charlie Munger no utilizan Excel ni hacen números, ¿no? Cosa que yo me río, ¿no? Y o apago la pantalla, me voy y vuelvo, ¿no? O sea, primero, no me creo que Warren Buffett no utilice un Excel, pero es que no necesitas un Excel. Es decir, si quieres te coges una servilleta de papel, pero tienes que hacer 4 números. Evidentemente, si tenemos una herramienta como Excel o Google Sheets, no tendría sentido hacerlo en una servilleta de papel. Yo he explicado esto de millones de veces y hay gente que sigue pensando que realmente únicamente se tiene que fijar en la parte de calidad, ¿no? Que a veces ves una tesis escrita y lo que estás viendo es un resumen de lo que tú puedes leer en el 10K, ¿no? Es decir, sí. Ayúdame a explicar por qué es tan importante que o bien te coges un folio de papel y haces 4 números o construyas un Excel que no tiene que ser complicado, pero que tiene que incorporar esas variables que yo llamo KPI, que no son el ROA, el ROE, el crecimiento de ventas, sino que son las variables que construyen la línea de ventas. Por ejemplo, en Serica, pues la producción por el precio de realización. Ayúdame a convencer a la gente que hay que educarse en saber hacer estos ejercicios. A ver, es que me parece tan simple como la inversión, el retorno que consigues de cualquier inversión depende del precio que pagas. Puedes tener la mejor compañía del mundo delante, pero es que si ganes o pierdas dinero depende del precio que pagues por ella. Entonces tú eres el primer interesado en saber cuánto vale. Es como si tú vas a un supermercado y pagas 15 euros por una manzana. Pues sí, puede ser la mejor manzana del mundo, pero seguramente no esté saliendo a cuenta. Entonces necesitas entender a qué se dedica la compañía. A mí también, Kim, la verdad es que me hace bastante gracia las tesis estas de compañías de calidad, compañías no sé qué. Nadie te dice que no sea un negocio de calidad. Lo que pasa es que tienes que entender pues, el ciclo, tienes que entender cómo le va a afectar, tienes que ver cómo van a ir las revenues, qué estrategia tiene, para intentar ver el dinero que va a ganar o los cash flows que va a producir durante los próximos años y tenerte una idea de a partir de qué precio tú consideras que es razonable entrar en esa compañía. Porque si solo fuera a comprar compañías de calidad, todo el mundo haría lo mismo y no se ganaría dinero de esta manera. Entonces yo creo que es muy importante saber lo que estás comprando y el precio que realmente vale y que es el que al final te va a reportar un beneficio de la inversión o una pérdida. Ojo que yo invito a todo el mundo que escriba tesis, evidentemente, que se abra una cuenta Substack, que escriban, pero hay que diferenciar qué es una tesis y qué es una tesis que no sea de consenso, ¿no? Otra cruzada que tenemos en el canal es, a ver cómo lo digo para que no se me malinterprete, y es que muchas veces se simplifica excesivamente la valoración de una compañía, ¿no? O sea, parece que cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento pues puede valorar una compañía únicamente pues utilizando datos del consenso de analistas y aplicándolo en un múltiplo, ¿no? Evidentemente yo creo que eso es un error porque te puede dar la falsa sensación que piensas que estás valorando una compañía cuando no. Es decir, si estamos valorando Serica, alguien me puede decir, no, es que yo me voy al consenso, veo las ventas de consenso o el beneficio neto y le aplico un múltiplo. Digo, ya, pero es que tú esas ventas, ese número, tú no sabes de dónde sale. Tú lo que tienes que entender es cómo se construye ese número, cómo llegas a pues, 600 millones de ventas o lo que sea, ¿no? Claro, yo al final, yo en la página web, aunque sea que no, porque la mitad de mis tesis que publico es no he invertido aquí, pero es que es muy importante llegar a esto. Me refiero, al final tú tienes que tener un proceso y tú tienes que ser crítico. Si tú crees que por haberle dedicado tiempo a algo
ya versión optimista, tengo que comprar de ello, así no vas a aprender a invertir. Aprender a invertir es el proceso de preguntarte e intentar tirar la tesis que estás haciendo de todas las maneras que se puede. Y sé que a veces es muy frustrante dedicar 30 horas, 50 horas, lo que sea, a una tesis y al final no invertir. Pero mejor eso que acabar comprando de algo por mirarlo un poco más por encima o por no quitarte esa primera idea de la cabeza de esto es muy bueno y acabar perdiendo dinero. Sí, está claro. Es decir, yo al final lo resumo de construir un modelo en base a las variables KPI y después contrastar la información. Hablar con quien sabe, porque como tú dices, pues tú sabes de petróleo, pero no sabes de satélites. Entonces, Tal cual. debes buscar a aquella persona, aquel competidor, aquel canal de distribución, proveedor, lo que sea, que te pueda aportar información, ¿no? Bueno, pasamos a la parte de Golar Jadestone o cualquier compañía que nos quieres comentar de forma resumida, Carlos, y repito, otro día, si quieres con tiempo, pues si quieres para Sí. nos presentas una tesis con detalle. Quien me conozca las conoce de memoria, entonces sabéis que están en la web. Para quien no me conozca, os hablo de un par de compañías que son las que más he estado comprando yo en este último trimestre y de las que más convencido estoy ahora mismo. Una es Jadestone, que cotiza en UK. Es una compañía que es productora de petróleo, pero se dedica a, en vez de desarrollar los assets, lo que hace es comprar comprar los assets una vez produciendo al final de su vida útil y se dedica por técnicas a intentar que dure más, a hacer infill drilling, tal. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora mismo tiene activos que producen 18.000 barriles de petróleo al día, pero por una avería en su activo principal están produciendo la mitad. ¿Vale? Entonces, el mercado está valorándolo como si la producción lo hubiera perdido para siempre y no ha sido problema del pozo, sino simplemente ha sido, como os comentaba, cuando hay temas offshore, se tiene un barco encima para pumpear al barco y a partir de ahí hacer los lifting. Y bueno, ha sido un problema de este barco que llevan 3 meses y medio resolviendo y que en principio en las próximas semanas estará resuelto. Entonces, este es uno de los catalizadores que comentaba. El otro es que tiene los activos en Australia. Australia tiene un régimen bastante bien definido y lo que hace es vender el Brent a un premium sobre... Bueno, se vende el petróleo a un premium sobre el precio del Brent. Este premium ahora mismo en la mayoría de sus campos es entre 8 y 10 dólares, pero en el otro que está haciendo las campañas de infill drilling y tal, que se llama Stag, es de 22 dólares de premium. Que esto sostenible en el tiempo no lleva ya varios meses, pero bueno, al final tienes unos assets que están produciendo que los has pagado bien, tienes la compañía sin deuda, que estás en caja neta y que por un par de tesituras, uno que es que vuelva a funcionar tu activo principal y dobles producción y el otro es que te dé los resultados de la campaña de infill drilling, digamos, de tu activo que vendes con un premium de 22 dólares, pues creo que son dos catalizadores muy grandes en el corto plazo para que la acción se revalorice sustancialmente. Mi precio objetivo es más del doble de lo que vale ahora mismo y la compañía lo sabe y está recomprando acciones todos los días. Entonces, pues bueno, me parece un caso que tiene un foso defensivo bastante grande y creo que es lo más interesante que veo yo ahora mismo en el segmento del petróleo. Esta idea es la que creo que al principio mencionabas situaciones especiales. No sé si te referías exactamente a esto. Para mí esto es una situación especial, exacto. Que tienes tu activo principal por el que se conoce la empresa que lleva sin producir 3 meses, la compañía ha perdido un 40% del valor, el activo, los pozos están perfectos, simplemente es tema del barco que tienes en la superficie, que bueno, estaba antiguo, lo llevas 3 meses tal y estás a la espera simplemente de que Norepa, que es el supervisor, te dé el visto bueno y en principio seguro que han comunicado pasará en las próximas semanas. ¿Cómo llegas a esta compañía? ¿Te das cuenta que ha caído un 50%? ¿Cómo bueno, realmente la conocía del fondo de inversión porque había hablado muchas veces con ellos. Me gusta la compañía porque estaba en net caja, es decir, no tenía hedge, ¿vale? Yo lo que miré es petróleo, no tienes hedge, vendes a un premium, estás ya barata de por sí porque estás cotizando en un mercado que es ilíquido y no te conoce demasiada gente y, bueno, y como comentaba, la conocía. Entonces, tenía una pequeña posición. Cuando pasó todo esto y cayó un 35, un 40%
desde máximos, pues volvimos a revisar la tesis, volví a actualizar todo y lo que estabas viendo es que la empresa estaba recomprando y todo lo que he comentado y, bueno, pues poca deuda, poco riesgo porque no tienes deuda. Creo que es una situación especial porque es el activo. Este activo lo que pasa es que en 2009 tuvo un spill, tuvo una fuga y tiene mala fama bueno, hay una leyenda negra en Australia de lo que pasó en este activo hace 13 años cuando no era propiedad de Jadestone. Entonces yo creo que todo junto, entre que ha bajado el precio del petróleo y han pasado todas estas cosas, pues se ha caído el precio un 35 o un 40%. Veo que el precio aún no se ha recuperado, ¿no? Siguen en estos Claro, mínimos, por eso. como $70, ¿no? No, son 70 peniques. 70 libras, sí, perdona. Peniques, que está 0,07, sí. Muy bien. No te he preguntado, pero no, claro, estas compañías deep cyclical, sobre todo small caps, yo siempre explico, y de hecho pues en los cursos entramos con mucho detalle, en la idea de que hay que entender realmente la contabilidad y tratar de detectar si hay posibles red flags, ¿no? Y eso implica ver cómo se están contabilizando pues activos y pasivos, bueno, ver todas las partidas. No sé si es un ejercicio que haces, no haces, lo haces dependiendo del tipo de compañía. Claro, lo haces en esta compañía a lo mejor un poco menos. Aquí lo que más me preocupaba era el tema de incentivos de los accionistas, porque a veces en pequeñas empresas, depende del porcentaje que tiene el management y tal, ves que les hacen mucho vesting, es decir, pagan a los accionistas continuamente, pagan a los directores, al CEO y tal, en acciones, y hay muchísima dilución con este tema. Este tema lo hablamos con ellos y está bastante controlado. Y de hecho, han recomprado 20 millones de acciones en los últimos 3 meses y el vesting es de 1 millón o 0,8 millones de acciones al año. Entonces, pero, por ejemplo, ¿te lees las auditorías de estas compañías? La auditoría de Jadestone en su momento me la leí en el 2020 con el hedge fund, sí. O sea, lo que pasa es que luego no me lo he vuelto a mirar, me refiero, te lees las cuentas y te lees los comentarios que hay, pero no a ese nivel de detalle lo hice en 2020. Vale, no, pues siempre explico que es muy útil leerse porque al final, evidentemente, hay cosas que nadie va a ver porque ni las ve el auditor, ¿no? Pero es muy interesante ver las notas, ¿no? Los Critical Accounting Estimates, los CAM que dejan los auditores, porque te ponen el foco en las cosas que pueden ser materiales y que quizá hoy no son un problema, pero sí que pueden serlo, sobre todo una compañía pequeña. Evidentemente, en Facebook y en Google no hace falta leerte la auditoría porque tú no vas a ver nada que no vea el consenso, ni tú ni yo, ni los millones de personas que estamos viendo esa compañía, ¿no? Ahora que dices esto, quería hacer un inciso también, sobre todo para la audiencia. Sí. Cuando invirtáis en small caps, pasa en energía, pero pasa en otros sectores, es bastante común que si eres muy pequeña esté pagado, digamos, el seller, el informe que hay de la empresa de determinada tal. Es obligatorio ponerlo. Por si la compañía cotiza a 3 y el precio objetivo de solo un analista es de 9 o de 10, que sepáis que normalmente para tener promoción la propia empresa suelen ir bastante de la mano. Y aunque no esté pagado, suelen también ser muy benévolos. Entonces tenéis que ser críticos con esto. Sí, a veces se utiliza el consenso de analistas para valorar micro small caps cuando el consenso es un solo analista. Exacto. Sí, va por ahí el tema, sí. Es una cosa que me hace gracia, ¿no? La segunda que nos querías comentar es Golar. No sé qué precios entraste en Golar. Esta compañía la he escuchado hace tiempo de Cobas, de AZ Valor, más recientemente de Gabriel. Pero claro, aquí como siempre es, ¿en qué momento has entrado en Golar? Porque difícilmente, es muy difícil entrar en los mínimos de 5 o 6 dólares por acción, ¿no? En tu caso, ¿qué catalizador has visto? O no sé, si quieres compartir, pues cuál es tu precio medio aquí y después el por qué entras. Mi precio medio es ridículo porque es de las veces que tienes suerte, te juntas, haces la reflexión, haces todo y tuve la suerte no de entrar a 4,6, que creo que fue el precio mínimo el día que se paró Jimmy, pero entré en mayo del 2020. Luego sí que es verdad que he recomprado muchas veces promediando al alza. Pero mi primera compra creo que fue de 5,40, lo tengo por ahí apuntado. Yo veo aquí, veo un mínimo el día 11 de mayo de 5,39, algo así, ¿no? No, incluso en abril debe estar ajustado, porque en abril del 2020 llegó a haber de 4 y pico. El día, es que no me acuerdo qué día fue, el día que cancelaron Jimmy, que hicieron en Fuerza Mayor, fue... Así, 4,54 el 6 de abril.
Yo a eso no entré, pero sí que es verdad que eso fue el tal de empezar a mirar esta compañía. La conocía por Cobas, hablé con Gabriel en abril del 2020 y creo que fue, bueno, creo que fue la primera tesis de inversión que puse en Moram y empecé a comprar en mayo de 2020. Luego, evidentemente, he ido promediando al alza, al alza, al alza, pero con las primeras acciones, bueno, no solo un por 5 o un por esto, porque luego también he utilizado bastante opciones en esta compañía. Ha sido la mayor inversión que tenía en portfolio y esto yo creo que no he echado números, pero seguramente la mejor inversión que he hecho. Como dices, no es lo habitual comprar aquí, que lo veis en pantalla, en los mínimos, ¿no? No sé si sabe, por ejemplo, Cobas, no sé a qué precio medio entró, pero yo que igual... 15, tenía 15 y pico, me suena de hablarlo en su momento. Tenía de media 15 antes de COVID, luego supongo que en COVID habrán bajado esa media. Es decir, es clave buscar ese catalizador, ¿no? Que te va a hacer que por lo menos la compañía no siga cayendo más, ¿no? Sí, a ver, yo lo que hice fue en 2020 y sobre todo después del tema vacuna, comprar mucho. Una cotización que estuvo bastante frustrada hasta abril más o menos del año pasado y tal. Este año, evidentemente, con todo lo del gas natural ha subido muchísimo y reduje la posición casi a la mitad pues cuando estaba a los 26, 27, 28. Y ahora al volver a que se han ido acercando bastante los nuevos proyectos, el nuevo barco cada vez, cuando tú descuentas flujo de caja, el nuevo barco empieza en la segunda parte del año que viene, pues evidentemente son 150 millones de EBITDA al año que se van acercando, lo que hace que la compañía valga más. Han hecho un proceso de simplificación enorme, es decir, ¿por qué valía 5 y ahora vale 20? Pues porque en 5 a lo mejor la compañía no sobrevivía de toda la deuda que tenía y del poco caja que generaba. Es decir, aquí no se regala nada. Cuando se entró en 5 había un riesgo enorme. Y ahora lo que veo es que la ecuación rentabilidad-riesgo, el binomio, es muy atractivo y por eso es de las que más estoy comprando este último trimestre. Pero básicamente, sí, no te iba a preguntar, la idea en esta compañía ahora son los barcos flotantes, ¿no? Tengo entendido, que es básicamente donde almacenas ese gas o lo regasificas o lo transformas en líquido una vez llega. Correcto. El tema es que aquí pues ha habido una simplificación de la estructura muy grande. Golar, el problema es que el mercado no la entendía. Tenía la parte de shipping, que fue en la que hicieron el spin-off y ahora es Culco, que son los barcos que transportan gas natural. Estaba la parte de Brasil, que es lo que era Aigo, que esto se vendió a New Fortress Energy, que era otra compañía que yo en su momento tenía. Y bueno, al final la gran mayoría del pago fue en acciones, por lo tanto Golar se quedó con las acciones de New Fortress, se quedó con una parte de acciones de Culco y con su negocio de los barcos flotantes. Barcos flotantes tienes uno que produce poco, pero sin embargo te pagan a precio de TTF y de bonus Brent, es decir, que ese barco ahora mismo está haciendo más de 250 millones de EBITDA al año. Y esto no pasaba hace 2 años porque los precios estaban terriblemente deprimidos y porque no tenía firmado el del TTF. Es decir, tienes tu negocio principal con un barco que está imprimiendo dinero, otro que entra a la segunda parte del año que viene y se esperan hasta 3 FLNGs nuevos que en principio tienen que empezar a llegar ya de ya, porque sí que es verdad que esta es la historia interminable, se lleva no sé cuántos años diciendo que esto va a pasar, pero ahora ya te están pagando hasta por hacer los estudios, se pueden poner nombres y apellidos los contratos que en principio van a empezar pronto y creo que si tú coges que antes estaba llena de deuda y ahora está ahora tiene net cash de medio billón, ¿vale? Tienes net cash de medio billón, tienes aparte un activo que está imprimiendo más de 250 millones de EBITDA al año, otro que imprime 150 a partir del año que viene y que son contratos fijos de 20 años y la opcionabilidad de que entren 3 en los próximos meses. ¿Estos 2 barcos, qué precio de la acción te justifica? Si únicamente valoras eso y la caja. Más depende del contrato, pero cada uno de los barcos, el Gili ahora mismo mucho más, ¿vale? Pero yo lo he valorado siempre a unos 6, 7 dólares la acción, ¿vale? Jimmy un poquito más, 8, 9, ¿vale? Y el resto de barcos depende del contrato que te firmen. Puedes justificar de 5 a 10 millones, de 5 a 10 dólares por acción. ¿De qué depende? Dime. No, termina, perdón. ¿De qué depende? Depende mucho de si firmas un contrato fijo,
es decir, X millones durante 20 años, o si firmas un contrato como el de Geely, variable, determinado de bonus de que linkado al precio de una commodity o tal. Y aquí última aclaración, estos contratos pueden ser de dos tipos. Uno, que Golar ponga el barco y cobre un fee, que es como tienes ahora mismo el que está operando y el que viene, o uno de los tres nuevos va a ser que Golar también es accionista del 30%. Esto no es nada definitivo, pero es toda la información que tengo ahora mismo. Entonces también estás expuesto al precio de vender el gas natural. Por lo tanto, este sería el que más dólares por acción daría a la hora de hacer la valoración. Perfecto, o sea que los 23 dólares que veo que cotiza, eso lo que incorpora es el barco que ya tiene, el que comentas que va a entrar en 2023, la caja, ¿no? Una participación que tiene, pero lo que no descontaría es la opcionalidad de nuevos contratos a futuro, ¿no? Claro. ¿Es eso? Yo en el análisis que tengo en la web de 15 de agosto, que más o menos la situación ha mejorado un poco porque han firmado TTF, han hedgeado TTF caro, creo que daba una esto de 28 o 29 dólares por acción. Y esto sin contar ninguno de los tres nuevos o de los potenciales nuevos que vendrían. Perfecto. Y comentas que son dos de tus principales posiciones ahora en este segmento más de Deep Cyclical, ¿no? Sí, en el segmento de Cyclical es Jadestone y Golar, bueno, y también una parte de Qistos, exacto. ¿Y qué te iba a decir? ¿Competidores de Golar? ¿No hay otras empresas que tienen barcos de este tipo? A mí la que más me preocupa no son los que tienen barcos de este tipo, sino es lo que está haciendo New Fortress. New Fortress es la acción, bueno, no me preocupa porque me posicionaré de una manera u otra para intentar pillarlo, pero sí que es verdad que para un poco más profundo los barcos de Golar son entre 2,4 MT per annum y 5. New Fortress está haciendo una cosa parecida que es para shallow water, que son aguas menos profundas, y de hasta 1,4 megatons per annum, ¿vale? De procesamiento. Es decir, ¿cuál es el problema? Que son barcos que se hacen en 18 meses y en vez de los 3 años que puede tardar hacerlo Golar, ¿vale? Entonces, bueno, es un competidor real. New Fortress no tiene ninguno, el primero que tiene lo empieza a hacer en marzo. Carlos, ¿estos barcos están en puerto o están en mar abierto? No, están en mar abierto cerca de la costa. Bueno, cerca de la costa, a X kilómetros de la costa. Es decir, no hay una alternativa a ese uso de ese barco. Otro campo en otra parte del mundo. Es decir, ahora mismo son la cosa más cotizada que te puedes imaginar. Lo único que echa para atrás son los 3 años que hay de construcción. Por eso New Fortress reduce esto a la mitad. Aunque no ese son barco, para exactamente lo mismo. Dime. Perdón, si no estoy equivocado, porque no lo conozco, pero ese barco se utiliza para pasar de estado líquido a gaseoso, ¿es eso? Sí, pero también para producir en medio del mar. Es decir, tú tienes un campo de estado gaseoso a líquido. Es decir, tú tienes un campo de producción offshore. Tú pones este barco y entonces él está conectado al campo, coges el gas, lo transformas a líquido y vienen a tu vera LNG carriers, que son los barquitos estos que estábamos diciendo, para descargarlo y llevarlo a otro sitio. Entonces, realmente no hay un competidor real. Solo hay 10, 12 barcos de estos en el mundo ahora mismo. Y antes de que hubieran estos FLNG, ¿cómo se hacía este proceso? Es algo que no lo tengo tan claro porque estos barcos llevan... El Geely de Golar fue pionero, es decir, esto se lleva 4 años en operación y fue el primero. O sea, que entiendo, pero es que no... entiendo que esto viene a mejorar un proceso alternativo que había antes, ¿no? ¿Entiendo? Yo entiendo que sí, pero no, eso no te lo sé. Es decir, no veo competidor de esto haciendo... Puedes sacar el gas, lo puedes meter por una tubería y lo puedes llegar al mar, a tierra, pero lo que no puedes hacer es hacer la licuefacción y directamente llevártelo en barco. Es decir, antes lo que haría, supongo, que es sacar ese gas, llevarlo a tierra, tener una terminal, hacer la licuefacción, te llega ahí el barco y te lo llevas a partir de ahí. Tú lo que estás ahorrando es la tubería de tenerlo que llevar a esta tierra porque la licuefacción la hacer directamente en alta mar. Perfecto. Te paso un par de preguntas. Aquí nos pregunta Pir, relacionada con Qistos. ¿No sería posible que Inglaterra se echara para atrás en el tema de los impuestos estando fuera de la UE?
No lo puedo contemplar en una valoración, pero Shell ya ha dicho que vende todo en Inglaterra. Hay otras, Harbour Energy está diciendo que ya no invierte más. Es decir, aquí es lo que pasa cuando pones un cap, cuando pones unos impuestos que arruinen la inversión, pues aquí alguien se dará cuenta en unos años que aparte de la medida populista, lo que se necesita es todo lo contrario, lo que se necesita es generar más supply. Si tú estás poniendo medidas que desincentivan y que las compañías se van, yo no lo puedo valorar esto en un modelo porque no sé si puede pasar o no. Pero bueno, a ver. Nos pregunta Raúl Arauco sobre si tienes opinión sobre cobre y estaño a largo plazo. No estoy metido. A ver, va a ir muy ligado con el tema de la reapertura china, real estate y demás cosas, pero no tengo una opinión como pueda tener otras cosas. Nos preguntan, Peri, ¿Scorpio No. Tankers es competencia de Golar? No, serían sectores diferentes. Golar ahora es una empresa de infraestructura y Scorpio Tankers lleva tanques de petróleo, según tengo entendido, de un sitio a otro. Es decir, no solo sería, creo que ni antes, solo sería competidora si fuera de barcos de gas natural. Pero es que ahora Golar ya no hace eso. Golar no hace shipping. Golar tiene infraestructura, es una empresa de infraestructura. Perfecto. Muy bien, yo creo que llevamos casi 1 hora y media. Tampoco te quiero robar. Ya me están llamando, sí. Mucho más tiempo. Te agradezco pues este directo, que al final está muy bien, porque al final no hablamos casi nunca en el canal de Deep Cyclicals. Te invito a que si quieres, pues otro día nos vengas y nos prepares una tesis ya en detalle, una compañía con pues, tu entramos modelo. En Excel y entramos en más detalles, sí. La compañía que tú quieras. Y yo te invito también, yo estoy profundizando bastante con royalties. Yo traigo SEOs al canal. No lo hago por mí, sino lo hago para que, pues como sabes, el inversor particular no tiene acceso a los SEOs. Entonces, ya hace tiempo que, como vi que ningún canal, no en España, sino diría en el sur de Europa, ningún canal de YouTube traía SEOs, pues pensando en dar acceso al inversor privado para que le pregunte directamente, pues lo que sea, pues esa fue la iniciativa de Nagarro o Water Intelligence, compañías que yo pienso que son interesantes, pero hasta ahora lo he hecho más sesgado a compañías small microcaps que yo considero que pueden ser compounders o bien como Paysign, que se beneficia de una situación macro actual, ¿no? Pero sí que quiero empezar a hacer exactamente lo mismo con compañías royalties, tanto de petróleo y gas como de metales preciosos, y lo que te quiero proponer, si te apetece, es que, pues, si consigo traer alguno, que ya he hablado con alguno de ellos, si te quieres conectar a la call y me ayudas a hacer si quieres, la entrevista, presentación, ya que, pues, como dominas mucho mejor que yo el segmento de petróleo y gas y probablemente metales preciosos, pues si te apetece, pues si quieres compartir esa presentación. Sí, hablamos un poco antes de la empresa para mirarla en detalle, que sobre todo sacar partido de la entrevista, por supuesto. Evidentemente, ¿no? Pero bueno, pienso que puede ser interesante. Oye, pues no te robo más tiempo. Yo creo que es una iniciativa muy chula. Yo te felicito por la iniciativa porque me parece que es una cosa muy chula y que el inversor particular al final lo agradece seguro. Y ahora estamos traduciendo, porque claro, son en inglés, pues la mayoría son compañías americanas, pero bueno, ya he encontrado la manera de traducir los subtítulos, por tanto ya no hay excusas. Bueno, Carlos, te agradezco pues este directo, esta presentación y pues ya iremos hablando y nos vemos en cualquier otra ocasión, ¿vale? Te despido ya. Gracias, Kim. Que vaya muy bien. Bueno, amigos, espero que os haya gustado. Como veis, tratamos de tocar todas las temáticas posibles en el canal. El centro, el nicho del canal es valoración de acciones, pero evidentemente uno no se puede solo centrar en las típicas compañías que se comentan en todas las redes sociales porque, como comenta Carlos, hay que tener en cuenta pues qué compañías y qué sectores, qué negocios se benefician de la macro y cuáles no. Entonces, las carteras, los portfolios deberían estar algo más balanceados que no únicamente jugar a una sola idea. Yo creo que este directo está muy bien. No sé qué opináis los que estáis conectados. Hay bastante gente conectada. Yo creo que aporta un know-how diferente, al igual que Antonio en ese segmento de High Growth, ¿no? Por eso me he fijado y por eso he querido traer a estas dos personas. Mi intención es seguir colaborando con ellos e invitarlos pues, a que sigan participando y compartiendo pues, este conocimiento. Por eso se me ha ocurrido pues, el tema de los royalties. Y evidentemente, pues siempre abierto a que me hagáis propuestas sobre pues, entrevistas, temáticas del canal.
En los últimos 2 vídeos, los últimos 2 directos que hemos realizado, tanto el de Texas Pacific Land como el directo donde hablábamos de la cartera de Howard Marks, la cartera de Connor Halley, y en vez de comentar todos los valores de forma superficial, que es algo que conocéis todos, pues seleccionábamos 2 compañías y las veíamos más en detalle. También eso ha gustado mucho. Pregunta Francisco Martín, la web de Carlos, os la voy a poner en pantalla. Así os recomiendo a todos que os suscribáis a su newsletter y que vayáis a la web, porque la verdad es que es muy buena. Por eso yo he decidido traerlo al canal. Toda la gente que traigo al canal es gente que creo que puede aportar un valor diferencial, bien porque tiene la experiencia suficiente y ha sido inversor profesional, o bien porque es, como el caso de Antonio Linares. Antonio Linares no ha sido inversor profesional, pero sí que me parece que como inversor privado aplica un análisis muy, muy profundo, y eso es lo que buscamos en este canal, ¿no? Por tanto, siempre que encuentre gente que pueda aportar ese conocimiento, pues lo vamos a invitar, ¿no? Con Gabriel también he hablado para en algún momento pues hacer alguna entrevista, también más sesgado Gabriel al tema de Deep Cyclicals, aunque es verdad que su cartera está algo más balanceada, pero sí que me gusta la profundidad que realiza Gabriel, ¿no? Con ese estilo que siempre comento yo de Peter Lynch, de tratar de contrastar la información, no únicamente analizar la compañía, leerse el 10K de la compañía, sino que ir mucho más allá. Pues evidentemente todo ese tipo de análisis pues es bienvenido en este canal, porque al final es la idea principal de este canal. ¿Vale? Para ya ir terminando, ya sabéis que tenéis el curso 10K que está teniendo muchísimo éxito. Es un curso grabado con más de 60 clases en directo. Es un curso exclusivo. Ya os anticipo que no vais a encontrar nada en español. En inglés no lo sé, pero me arriesgo a decir que igual si lo encontráis está limitado. Es un curso que te explica con detalle extremo toda la información que aparece en un informe 10K. Y ya sabéis que si uno quiere ser inversor fundamental, si uno quiere invertir en acciones y evidentemente hacer un análisis riguroso, tiene que entender toda la información que aparece en el informe 10K. Y hay una parte importante que es la contabilidad, hay una parte importante que son las notas a la memoria. Eso es de difícil comprensión, pero ese es el objetivo principal del curso, y eso justamente me decidí a crear este curso porque nunca yo encontré un curso donde me explicaran esto en detalle. Todos los otros cursos que veía pues eran cursos para principiantes o simplemente una visión muy general de las 3 cuentas principales. Ya sabéis que este curso 10K es uno de los 5 bloques del curso avanzado, por tanto, es una pequeña parte de todo lo que se ve en el curso avanzado. La gente que es alumna del curso 10K, por ejemplo, en la última edición del curso avanzado, la tercera, que ha terminado pues hace poco, a finales de noviembre, teníamos muchos alumnos que venían del curso 10K, porque si tú te matriculas en el curso 10K, pues vas a tener un descuento si finalmente te matriculas en el curso avanzado. Ya os avanzo que la próxima edición del curso avanzado, que va a ser la 4ª edición, está gustando mucho, va a ser en abril del año 23. Hay una prelista abierta, os lo pongo aquí en el ticker abajo, tenéis la información en la descripción. Hay mucha gente apuntada ya, aún no se ha llegado al límite de las plazas, pero sí que os anticipo que este es un curso con plazas limitadas porque es un curso avanzado. Por tanto, no pueden haber 100 personas en este curso, porque eso dificultaría la explicación en las clases. Por tanto, si alguien realmente tiene interés en hacer ese curso, apúntate a la prelista, porque, repito, hay mucha gente apuntada, no se ha llegado aún al límite, pero la gente que esté en la prelista va a tener prioridad para hacer la matrícula. Es más, si en algún momento, y eso viendo el ritmo de inscripciones, puede suceder durante finales de este mes, principio de enero, perdonar, si se llega que en la prelista llega al límite de plazas, lo que probablemente vaya a hacer es abrir la inscripción para la gente de la prelista para que se inscriba, y si la gente se matricula, hace la matrícula oficial y se llega al límite de plazas, pues se va a cerrar la inscripción. Me sabrá mal
pero es la forma en la que creo que un curso funciona bien y es con plazas limitadas, ¿vale? No pueden haber 100 alumnos, 150, 200 alumnos, porque entonces, evidentemente, no puede ser un curso avanzado, un curso de calidad. Por tanto, repito, si alguien tiene realmente interés, pues apuntaros en la prelista, la tenéis en la descripción del vídeo, si no, probablemente os vais a quedar fuera de la cuarta edición y os tendréis que esperar pues a la edición que se haga. Normalmente se hacen 2, abril, mayo y octubre, noviembre, ¿vale? A finales del 23. Bueno, dicho esto, vamos a dar por concluido este directo. Estoy tratando de traducir todos los vídeos con subtítulos bien hechos, tanto en español como en inglés, sobre todo para lo que son entrevistas, no en este caso, sino entrevistas a CEOs, que la mayoría pues, son de CEOs extranjeros. Estoy tratando de entrevistar también a alguna compañía española como Vidrala, pero la verdad que me está costando bastante traerlos al canal, cosa que me sorprende porque me cuesta más. Y es algo que me pasaba pues, en mi época en el 2003, 2005, cuando analizaba y hablaba mucho con managers españoles, que a veces me sorprendía que es más fácil tener acceso a un manager de una compañía australiana, canadiense o americana que en una compañía española. Es algo que nunca he entendido, pero bueno, seguiremos intentándolo en la medida que nos sea interesante. Alguien me preguntó por qué no entrevistar a CEOs de compañías japonesas y lo he explicado varias veces. En mis más de 22 años de experiencia como gestor, nunca he sido capaz de hablar con un directivo japonés. No será porque no lo he intentado, o sea, he llegado a llamar, enviar emails, hacerlo a través de contactos, algún amigo japonés, imposible. Esa es la razón por la cual yo nunca invierto en Japón, porque si voy a invertir en una micro small cap y no puedo hablar con las personas que van a decir en la compañía, directamente sale de mi posible universo de inversión. Por tanto, os espero que os haya gustado el programa. Aquí Miguel Nascón nos dice un programa genial. Peri nos comenta, sería increíble traer a Graviel, lo hemos comentado. Raúl Arauco nos dice, gran invitado. También os comento que me llegan muchos mensajes de gente de Latinoamérica. La verdad que estoy muy contento que también se conecte gente de Latinoamérica. A ver si podemos hacer un directo de los habituales que hacemos en el canal, pero que sea en un horario pues que se puedan conectar desde Latinoamérica. Por tanto, no os extrañe si en algún momento del enero del año que viene organizamos un directo pues a las 12 de la noche, un poco también pues como deferencia para toda la gente que se conecta desde Latinoamérica. Me parece pues correcto pues tratar de organizar un programa a una hora en la cual pues la gente haya terminado de trabajar y pueda ver el programa desde casa. ¿Vale? Por tanto, bueno, me despido. Este jueves tenemos una tesis que nos traerá Guardia Investor, tiene una cuenta de Substack. Una tesis interesante en Capebox, ¿vale? O sea, estamos hablando de inversor particular, en este caso no es inversor profesional, pero ya he dicho muchas veces que los inversores particulares pues también están invitados al canal pues para presentar tesis en compañías, en este caso más catalogadas como compañías compounder, tesis más centradas, como comentábamos antes, en la parte descriptiva, en la parte de calidad, no tanto en la valoración, ¿vale? Pero este canal pues está abierto a todo el mundo, repito, tanto a inversores profesionales, como es el caso de Carlos, u otros, y también a inversores privados que nos expliquen pues algunas tesis que cuentan en su cuenta de Substack. Por tanto, bueno, me despido ya. Buenas noches a todos, un saludo, suscribiros, dar like y compartir sobre todo este contenido en vuestras redes sociales y así me ayudáis a mí a hacer crecer el canal y sobre todo a generar mayor interés para poder traer a CEOs interesantes y hacerles entrevistas en este canal. Por tanto, me despido, un saludo, buenas noches a todos, hasta luego.